Hoy es el primer día de Seokei en su nueva escuela. En el camino a la escuela, casi lo atropella un automóvil. Afortunadamente, Seokei logró esquivarlo a tiempo. Después de confirmar que Seokei no se había caído, el conductor se fue rápidamente, y Seokei llegó a la escuela. Una compañera de clase, Deokui, inesperadamente comenzó a hablar con él. Al ver que le preguntaba si estaba bien, Seokei estaba un poco aturdido. Deokui, al ver que no entendía, explicó que el coche que casi lo golpea era el de su madre. Luego, Deokui le pidió que realizara algunos movimientos hasta que estuvo segura de que estaba bien. Ella recién había suspirado aliviada, y le dijo que si tenía algún problema, fuera al aula 3 a buscarla. Justo en ese momento, las mejores amigas de Deokui, Jeon-yu y Yuno, la jalaron para chismear sobre cómo hablaba con el chico guapo. Sus risas atrajeron la atención de Seokei, y sus ojos inconscientemente siguieron a Deokui. Mirando la escuela desconocida frente a él, Seokei quería encontrar a alguien para preguntar, pero vio que todos parecían ocupados, lo que lo hizo sentirse perdido. Hasta que llegó a la oficina de maestros, donde el subdirector Byung-eun le asignó a Seokei al profesor titular de la clase. Byung-eun es en realidad solo un asistente de maestro. El profesor titular está actualmente ausente, por lo que Byung-eun estará a cargo de la clase por un tiempo. Mientras revisaba el expediente de Seokei, Byung-eun se sorprendió bastante con el motivo de su traslado: peleas y robos. Si esta razón fuera cierta, entonces Seokei sería un caso a tener en cuenta. Byung-eun llamó a la jefa de clase, Chanyeon, para que llevara a Seokei a comprar el uniforme. En la sala de uniformes, Seokei solo compró un uniforme viejo, con el nombre de otro estudiante todavía en el pecho. A Seokei no le importó esto. Después de que terminó de arreglarse el uniforme, Chanyeon le dio una breve introducción a la escuela y lo llevó a su clase. Coincidentemente, Deokui también estaba en esa clase. Tan pronto como Seokei entró, sus compañeros no dejaban de elogiar lo guapo que era. Chanyeon presentó a Seokei diciendo que se había cambiado de escuela por el trabajo de sus padres. Seokei, quien no le gustaba mentir, estaba a punto de decir la verdad cuando Chanyeon lo interrumpió. Chanyeon le dijo que fuera a su asiento. El compañero de asiento de Seokei era el delegado de vida estudiantil, Jeon-ho. Durante el recreo, Seokei le dijo a Chanyeon que no le gustaba mentir, por lo que no necesitaba que Chanyeon lo encubriera. Las palabras de Seokei hicieron que Chanyeon se sintiera un poco molesta. Justo en ese momento, Deokui inició una conversación con Seokei, lo que sorprendió a Chanyeon. Como Seokei era un estudiante nuevo, aún no tenía un grupo de evaluación. Chanyeon le presentó algunos grupos, pero todos ya tenían suficientes miembros. Deokui, al escuchar esto, le dijo a Seokei que se uniera a su grupo. De todos modos, a su grupo le faltaba una persona. Debido a la razón del traslado de Seokei, la junta directiva lo llamó a la oficina. El subdirector, Byung-eun, antes de que Seokei pudiera explicarse, lo reprendió en voz alta, advirtiéndole que aquí no era como su antigua escuela y que si Seokei se atrevía a cometer tales actos, la escuela lo obligaría a abandonar los estudios. Las palabras del subdirector hicieron que Seokei se sintiera cansado. Preguntó al subdirector si podía abandonar la escuela en ese mismo momento. La determinación de Seokei dejó a la junta directiva paralizada. Byung-eun, preocupado, siguió a Seokei. Byung-eun aconsejó a Seokei que no se opusiera al subdirector. Además, el pasado es pasado. Esperaba que Seokei lo olvidara y comenzara un nuevo camino aquí. Mientras tanto, algunos compañeros de clase ya se habían enterado del motivo del traslado de Seokei. Los miembros del grupo de evaluación le contaron esto a Deokui. Les preocupaba que Seokei tuviera una mala influencia en el grupo, pero Deokui no pensaba como ellos. Después de todo, él todavía era un estudiante de secundaria. Ella confiaba en que no cometería esas malas acciones. Después de clases, Seokei corrió directamente al supermercado cerca de la escuela. Cuando la gerente se enteró de que estaba buscando trabajo, le preguntó si era bueno en algo. En ese momento, la gerente vio a un ladrón huir. Seokei no lo pensó mucho y lo persiguió. La velocidad de Seokei era muy rápida. El ladrón, al ver que no podía escapar, devolvió lo que había tomado. Cuando Seokei regresó al supermercado, la gerente no esperaba que hubiera recuperado los artículos robados. Le dijo a Seokei que los volviera a colocar en los estantes y luego le dio una camiseta de uniforme. A partir de ahora, él sería un empleado allí. Seokei miró la camiseta del uniforme en su mano y vio un nombre ya impreso en ella. Tal vez esta también era una camiseta vieja del supermercado. Al día siguiente, Seokei fue a entregar un pedido a una clase de tutorías. El profesor, al ver que Seokei era empleado del supermercado, le dijo que se llevara también la basura reciclable. Casualmente, Chanyeon también estaba en esa clase. Cuando Seokei salió del aula, se encontró con Chanyeon, quien al ver la bolsa de basura en la mano de Seokei, se ofreció a tirarla por él. Mientras los dos estaban forcejeando, Yuno regresó. Yuno supuso que la comida que la madre de Chanyeon había comprado había llegado, así que rápidamente invitó a Chanyeon a entrar al aula a comer. Chanyeon no tuvo más remedio que ir al aula con Yuno. Seokei continuó con su trabajo. En el camino, la bolsa de basura se rompió y una lata se cayó. Seokei recogió la lata y se agachó para atar la parte rota. Cuando estaba atándolo, notó un objeto extraño en la bolsa. Seokei estaba a punto de sacar el objeto cuando Chanyeon lo interrumpió. Chanyeon tomó la bolsa de basura, diciendo que había tirado algo por error. Después de buscar un rato, Chanyeon le devolvió la bolsa de basura a Seokei. Seokei quiso seguir buscando el objeto de antes, pero ya no lo encontró. La extraña acción de Chanyeon hizo que Seokei no dejara de pensar. Esa noche, en el camino de regreso de Seokei, casi lo atropella un automóvil de nuevo. Cuando el conductor le preguntó cómo estaba, Seokei recordó inconscientemente a Deokui. El acto de preocupación de ella en ese momento lo hizo sonreír sin darse cuenta. Al regresar a casa, Seokei de repente olió comida, pensando que su madre había venido a visitarlo. Él corrió felizmente a la casa llamando a su madre, pero no había ni una sola persona.
Solo había un poco de comida preparada en la estufa y al lado había una nota. La madre de Seokei le dijo que se cuidara, que tenía que regresar al restaurante para seguir trabajando. Seokei se sintió un poco decepcionado por no haber visto a su madre. Al día siguiente, Seokei fue llamado nuevamente a la oficina del subdirector. El maestro de la clase de tutoría descubrió que le habían robado su reloj la tarde anterior. Coincidentemente, la tarde anterior, Seokei había ido a esa clase para hacer una entrega. El maestro Byung-eun sospechó que fue Seokei quien robó el reloj. Ante la acusación del maestro, Seokei permaneció tranquilo y lo negó. Era algo que nunca había hecho, pero a los ojos de todos, era una señal de terquedad. Además, él tenía antecedentes de robo, por lo que no le creyeron fácilmente. Justo en ese momento, Chanyeon entró a la oficina. Le susurró al maestro Byung-eun que intentara recordar si lo había olvidado en algún lugar. La aparición de Chanyeon hizo que Seokei recordara la bolsa de basura de ayer y las extrañas acciones de Chanyeon. En su corazón, Seokei ya sabía quién era el verdadero culpable. Pero aún así no dijo nada. El maestro de tutorías estaba seguro de no haberlo olvidado. Al ver que la escuela no tenía intención de cooperar, el maestro quiso involucrar a la policía. Tan pronto como escuchó la palabra policía, Chanyeon comenzó a ponerse nerviosa. Él inmediatamente persiguió al maestro, mientras que Seokei fue encerrado en la sala de detención durante la comida. Deokui preguntó sobre la situación de Seokei. Sentía que Seokei no era ese tipo de persona. Chanyeon, al ver que ella se preocupaba por Seokei, se sintió incómodo. Él insinuó deliberadamente que Seokei era el ladrón. Yuno, que estaba cerca escuchando, pensó que su grupo de evaluación estaba arruinado. Justo en ese momento, Yuno corrió y se sentó en la mesa del comedor, luego le preguntó a Chanyeon sobre Seokei. Chanyeon tampoco le gustaba Yuno, en parte debido a la actitud extremadamente molesta de Yuno cuando ambos estaban en la clase de tutoría del maestro Byung-eun. Cada vez que Chanyeon se equivocaba en un problema de matemáticas, Yuno siempre se reía de Chanyeon, diciendo que eran solo preguntas simples. Luego, Yuno subía al pizarrón para resolver el problema, y el maestro Byung-eun no dejaba de elogiarlo, diciendo que Yuno era un genio raro. Además de estudiar, Yuno también consideraba a Chanyeon como su subordinado. Siempre consideraba la comida que la madre de Chanyeon compraba como comida gratis proporcionada por Chanyeon. Al ver la cara sonriente de Yuno, Chanyeon se fue molesto. Volviendo al caso de robo, después de que la policía investigó, confirmaron que no había pruebas que demostraran que Seokei fuera el culpable. Por lo tanto, no se podía acusar a Seokei, pero el subdirector seguía muy enojado y quería que Seokei se cambiara de escuela. Cuando Seokei salió de la sala de detención, Chanyeon le había traído el almuerzo. Chanyeon aconsejó a Seokei que estuviera tranquilo, que sin pruebas, la escuela no podría hacerle nada. Seokei miró a Chanyeon y le preguntó si pensaba que él era el culpable. Ante la inesperada pregunta de Seokei, Chanyeon respondió inmediatamente que no, pero al regresar a casa, la pregunta de Seokei seguía apareciendo en la mente de Chanyeon. Él se rascó la muñeca con fuerza, un pequeño acto que hacía cada vez que se estresaba. La madre de Chanyeon no sabía eso, solo pensó que Chanyeon tenía una alergia. La madre de Chanyeon se sentía muy feliz. El hermano de Chanyeon acababa de quedar en primer lugar en el examen reciente. El hermano había vencido a muchos estudiantes occidentales, lo que la hizo muy feliz. Al ver a su madre llena de orgullo al hablar de su hermano, el rostro de Chanyeon mostró un poco de tristeza. Cuando su madre se dio cuenta de que le estaba quitando tiempo de estudio a Chanyeon, se disculpó y salió de la habitación. Antes de irse, le dijo a Chanyeon que estudiara mucho y que se volviera tan bueno como su hermano. Volviendo a Seokei, el subdirector, Byung-eun, quería invitar a sus padres a una reunión, pero Seokei no quería preocupar a su madre. Mientras él estaba lidiando con este dolor de cabeza, de repente recordó al empleado del turno de noche. Seokei decidió pedirle ayuda al empleado del turno de noche. Al día siguiente, el calvo y Seokei fueron a la escuela. En el camino, el calvo no dejaba de repasar las líneas que había memorizado. Pero cuando se trataba del nombre de Seokei, no sabía su verdadero nombre. Desde que Seokei comenzó a trabajar en el supermercado, él lo llamaba por el nombre impreso en el uniforme. Cuando ambos llegaron al pasillo, Byung-eun anunció que la madre de Seokei había llegado a la escuela. Byung-eun miró al calvo a su lado y entendió que este era el padre de Seokei. Para no ser descubierto, el calvo decidió llamar a la madre de Seokei esposa. Durante la reunión, el subdirector, Byung-eun, no dejaba de insinuar que Seokei tenía problemas de conducta. La madre de Seokei estaba muy molesta con esas palabras. Ella decidió cambiarlo de escuela. El subdirector, Byung-eun, estaba muy satisfecho con la decisión de la madre de Seokei. Pero Byung-eun no pensaba lo mismo. Byung-eun siguió a la madre de Seokei, esperando que ella pudiera reconsiderarlo. El incidente de Seokei no era tan grave. Además, Byung-eun creía que Seokei no robaba. La madre de Seokei se sintió muy decepcionada con la escuela. Para ella, una escuela que no podía confiar en sus estudiantes no le daba razón para que su hijo se quedara. Ella iría a buscar a Seokei en 2 días. El rumor de que Seokei estaba a punto de cambiarse de escuela se extendió en el aula. Todos tenían curiosidad por la razón por la que tenía que cambiarse de escuela. ¿Significa eso que él es el culpable del robo del reloj? ¿Por qué él también está a punto de irse? Él sintió que no podía ayudarla. Deokui no estuvo de acuerdo con él. Aunque él se fuera, ella igual lo anotaría en la lista del grupo. Así que debería ir a la biblioteca y empezar a investigar los materiales. En ese momento, Deokui notó que Seokei aún no se había cambiado la placa de identificación de su camiseta. Ella le preguntó. Seokei miró el pecho de su camiseta. Él también había intentado quitársela, pero estaba cosida con bastante firmeza. Además, él también estaba a punto de irse. Él sintió que cambiar o no la placa de identificación ya no importaba. Esa tarde, Seokei pasó toda la tarde terminando su investigación y se la entregó a Deokui.
Mientras Deokui revisaba el trabajo, accidentalmente vio que su compañera de adelante tenía tijeras. Recordando la expresión aburrida de Seokei, decidió buscarlo. Mientras tanto, Seokei estaba escribiendo una carta de disculpa a la escuela. Una mariquita se posó accidentalmente en su mano. Seokei la observó fascinado y la dibujó en un papel. Cuando Deokui lo encontró, Seokei, avergonzado, ahuyentó a la mariquita. Deokui le pidió que se levantara y luego le cortó la vieja placa de identificación. Después de tirar la vieja placa de identificación lejos, Deokui le pegó un trozo de papel blanco en la camisa y escribió su nombre en él. Ella esperaba que él viviera con su propio nombre, sin forzarse a seguir siendo otra persona. La acción de Deokui tocó suavemente el corazón inactivo de Seokei. Él miró la carta de disculpa en su mano y decidió ir a la oficina del subdirector. Cuando Seokei llegó a la puerta de la oficina, accidentalmente escuchó la voz de Chanyeon. Chanyeon estaba acusando a Byung-eun de que Seokei era quien había robado el reloj. Al ver que Byung-eun no le creía, Chanyeon incluso afirmó que Yuno había visto a Seokei hacerlo. Seokei no esperaba que Chanyeon lo apuñalara por la espalda. Enojado, lo esperó en la cancha de baloncesto. Cuando Chanyeon se encontró con Seokei, siguió actuando como su buen amigo. Él dijo que había intentado explicarle al maestro Byung-eun. Seokei, mirando la expresión falsa de Chanyeon, le dijo directamente que sabía que Chanyeon había robado las cosas y que quería saber por qué. Chanyeon le echó la culpa a Seokei. Al ver que había sido descubierto, Chanyeon perdió el control de inmediato. Lo llamó basura, y Seokei no se quedó atrás, diciéndole a Chanyeon que él era la basura. Esperaba que Chanyeon admitiera su error y no dejara que otros pagaran por sus crímenes. Chanyeon, al escuchar esto, cambió inmediatamente su tono y se disculpó por haberle hablado con dureza a Seokei. Quizás era la primera vez que se sentía incomprendido, por eso perdió el control. En ese momento, Byung-eun llamó a Seokei antes de que Seokei se fuera. Chanyeon le preguntó a Seokei si le diría esto a Byung-eun. Seokei no le respondió, sino que corrió directamente hacia Byung-eun. Byung-eun miró la carta de disculpa de Seokei y lo elogió por su gran talento para dibujar, pero necesitaban una carta de disculpa adecuada. Byung-eun le pidió a Seokei que la escribiera de nuevo. Esta vez, Seokei se negó de inmediato, no sentía haber hecho nada malo, por lo que no escribiría una carta de disculpa. Al ver que Byung-eun no lo perdonaría, Seokei tuvo que huir. Chanyeon, mirando la figura de Seokei, recordó el reloj. Ese día, Chanyeon había pensado en devolverle el reloj al maestro, pero cuando se acercó a la puerta del aula, escuchó al maestro Byung-eun reír y bromear con Yuno diciendo que, aunque Yuno se esforzara en estudiar, sus calificaciones seguirían siendo más altas que las de Chanyeon. Fueron esas palabras las que hicieron que Chanyeon decidiera esconder el reloj. Después de clases, Deokui estaba divirtiéndose con sus amigos cuando de repente la llamó su madre, quien había inscrito a Deokui en una clase de tutorías de matemáticas. Faltaban 10 minutos para la clase, y su madre no quería que llegara ni un minuto tarde. Deokui estaba muy frustrada con su madre, le había dicho que estudiaría por su cuenta, pero su madre siempre se oponía y quería que Deokui contratara un tutor o asistiera a clases adicionales con Chanyeon en lugar de un tutor. Deokui no quería ir a la clase de tutorías, mientras Deokui corría contra el tiempo, accidentalmente vio la bicicleta de Seokei y se le ocurrió una idea. Le preguntó a Seokei sobre su trabajo a tiempo parcial y al saber que trabajaba cerca, le pidió prestada la bicicleta y prometió devolvérsela cuando Deokui se encontrara con el tutor. El tutor le preguntó a Deokui sobre la Universidad de Seúl. Deokui dijo francamente que la Universidad de Seúl era una meta que su madre quería que ella lograra, un resultado que definitivamente no alcanzaría. A ella misma no le importaba la escuela, no quería presionarse demasiado. Deokui sabía que el tutor era un buen maestro, todos sus estudiantes habían ingresado a la Universidad de Seúl. Deokui conocía sus propias habilidades, no quería afectar la reputación del tutor. Después de despedirse del tutor, Deokui llevó la bicicleta al supermercado para devolvérsela a Seokei. Seokei, al ver la bicicleta, la revisó cuidadosamente. Solo cuando se aseguró de que la bicicleta estaba bien, suspiró aliviado. Deokui no entendía del todo las acciones de Seokei. Lo siguió al supermercado y le devolvió el trabajo de investigación. No cumplía con los requisitos, ella esperaba que él lo hiciera de nuevo seriamente y se lo entregara mañana. Pero mañana Seokei no iría a la escuela, estaría en casa preparándose para el cambio de escuela. A Deokui no le importaba si él iría o no mañana, si él ya era miembro del grupo, entonces necesitaba ser responsable con el grupo. Al ver que Seokei no la estaba escuchando, Deokui quiso acercarse a él sin darse cuenta de las cajas a sus pies. Cuando Deokui tropezó y cayó, Seokei, asustado, la sujetó. Ambos se miraron fijamente por un momento. Seokei descubrió accidentalmente que tenía una mancha en el rabillo del ojo. Incluso le dio una toalla húmeda a Deokui, lo que la avergonzó aún más. Cuando Deokui estaba a punto de irse, dudó en preguntarle a Seokei si había robado el reloj. Al ver el silencio de Seokei, Deokui supuso que no lo había tomado. Seokei se sorprendió por su pensamiento, quería saber por qué ella pensaba así. Deokui le dio dos razones por las que pensaba eso. Primero, Seokei parecía un poco lento y parecía ser alguien a quien no le gustaban los problemas, y robar cosas era muy problemático. Las razones de Deokui hicieron que Seokei se echara a reír, no pensaba que ella fuera tan interesante. Al día siguiente, Seokei decidió seguir yendo a la escuela. Llegó a la escuela muy temprano. Seokei tenía la intención de ir a la biblioteca para seguir terminando la investigación. Pero la biblioteca aún no estaba abierta, así que Seokei tuvo que esperar afuera. Chanyeon, al ver que Seokei seguía yendo a la escuela, pensó que lo estaba molestando. Seokei adivinó los pensamientos de Chanyeon y le dijo que estuviera tranquilo. No le diría a nadie, pero Chanyeon aún no estaba tranquilo. Llamó a Yeon-yu y le pidió que hiciera algo.
Mientras Seokei trabajaba en su investigación en la biblioteca, toda la clase estaba especulando sobre su traslado. Deokui pensó en lo que había dicho ayer y supuso que él iría a la escuela hoy, pero esperó, y Seokei no llegó a clase. Preocupada, fue a buscarlo a la biblioteca. Buscó por toda la biblioteca, pero aún no encontró a Seokei, pensando que se había rendido. Deokui se sintió un poco decepcionada, hasta que vio la figura de Seokei en el pasillo. Deokui volvió a estar feliz. Seokei se acercó y le entregó el nuevo trabajo de investigación. Lo había hecho seriamente de nuevo. Justo en ese momento, ruidos fuertes provenían de los casilleros. Ambos se acercaron para ver la situación y vieron a Yeon-yu parado frente al casillero de Seokei. Lo que sorprendió a todos fue que el reloj del maestro Byung-eun estaba ahora ordenadamente dentro del casillero de Seokei. Yeon-yu vio a Seokei e inmediatamente se ofreció a explicar. Él pensó que Seokei había abandonado la escuela, por eso abrió su casillero para usarlo, sin esperar encontrar la prueba allí. Yeon-yu, mientras hablaba, miró hacia Chang-yeon. A través de los ojos de los dos, Seokei supo exactamente lo que había sucedido. Le preguntó a Yeon-yu porque sabía que no iría a la escuela hoy. Él solo le había dicho esto a Deokui, quien, al escucharlo, afirmó de inmediato que no se lo había dicho a nadie. Al ver que Yeon-yu quería seguir explicando, Chang-yeon le guiñó un ojo. Yeon-yu rápidamente corrigió sus palabras, diciendo que había confundido la fecha de traslado de Seokei. Cuando el maestro llegó, los demás estudiantes se vieron obligados a regresar a clase. Antes de irse, Deokui miró a Seokei con ojos preocupados. Mientras el subdirector, Byung-eun, estaba con dolor de cabeza, Chang-yeon corrió alegremente hacia él. Dijo que el maestro Byung-eun perdonaría a Seokei. Solo necesita traerle el reloj al maestro y el problema estará resuelto. El subdirector, Byung-eun, no dejaba de elogiar a Chang-yeon. La actitud hipócrita de Chang-yeon molestaba mucho a Seokei. Él no sentía que el asunto estuviera resuelto. Aún no se había determinado quién puso el reloj en su casillero. El maestro Byung-eun tampoco necesitaba perdonarlo, porque no había hecho nada malo. Después de lograr incriminar a Seokei, Chang-yeon regresó a clase con mucha confianza. Incluso cerró la puerta del aula a propósito, impidiendo que Seokei entrara. Seokei no pudo tragarse esta humillación. Decidió ir a ver a Yuno. Quería preguntarle a Yuno si realmente lo había visto robando el reloj. Mientras Yuno participaba en la carrera de relevos, Seokei inmediatamente corrió a su lado. Yuno vio que Seokei lo seguía e inmediatamente aceleró, pero por mucho que lo intentara, no pudo hacer que Seokei se rindiera. Esta situación fue vista por otros estudiantes, quienes se sorprendieron por la velocidad de Seokei. Debían saber que Yuno era el corredor más rápido de su escuela, pero Seokei podía seguirle el ritmo sin separarse. Al final, Yuno tuvo que detenerse debido al agotamiento. Seokei le preguntó a Yuno una vez más, ¿lo viste con tus propios ojos? Yuno supuso que Chang-yeon era quien había difundido esa información. Regañó molesto a Chang-yeon, llamándolo un manipulador. Yuno recordó el día de la tutoría. Fue el propio Chang-yeon quien, molesto, arrojó el reloj a la basura. Inmediatamente después de clases, Chang-yeon corrió ansiosamente al campo de deportes, y al ver a Yuno hablando con Seokei, Chang-yeon se sintió aún más preocupado. Él quería saber de qué habían hablado los dos, pero a Yuno le gustaba parecer misterioso. Al final, Yuno miró a Seokei y respondió que sí lo había visto. Cuando Seokei se fue, Yuno incluso le sonrió a Chang-yeon, preguntándole si lo había hecho bien. La sonrisa de Yuno molestó aún más a Chang-yeon. Deokui pensó que su madre había renunciado a buscar un tutor, pero no fue así. Hoy, su madre incluso la llevó a la casa de Chang-yeon para pedirle a la madre de Chang-yeon que presentara a Deokui a la clase del maestro Byung-eun. Para que la madre de Chang-yeon accediera, la madre de Deokui también trajo muchas frutas. Mientras hablaban, no dejaba de halagar, pero tan pronto como las dos salieron, la madre de Deokui inmediatamente la maldijo, llamándola una perra que solo se apoyaba en su esposo e hijo, por eso se atrevía a mostrarse superior a ellas. Al ver que Deokui no decía nada, su madre pensó que se sentía avergonzada y le aconsejó que se esforzara por un futuro mejor. Deokui de repente se disculpó con su madre, se disculpó por no ser tan talentosa como Chang-yeon, lo que la obligó a humillarse ante la madre de Chang-yeon. Esa noche, Seokei buscó a Chang-yeon. Esa mañana, Chang-yeon le había dicho a Seokei una frase: no se puede esperar nada de gente como tú. Ahora Seokei quiere saber qué tipo de persona es él. Para esta pregunta, Chang-yeon está listo para responder. Las personas como Seokei son las que solo saben vivir y respirar. Él está vivo, pero no tiene esperanza. Aunque los demás lo traten mal, él siempre se siente bien. Seokei sigue vivo. Aunque nadie lo reciba, no tiene el coraje de avanzar ni el coraje de desaparecer. Incluso Chang-yeon siente lástima por Seokei. La razón por la que Chang-yeon insistió en incriminarlo, a pesar de que Seokei había decidido cambiarse de escuela, es porque Seokei se atrevió a dudar de él y él no lo aceptaba. Seokei observó a Chang-yeon en silencio, sintiendo que Chang-yeon debería sentir lástima por sí mismo. Después de hablar con Chang-yeon, la madre de Seokei lo llamó, preguntándole si ya había empacado. Ella había visitado su nueva escuela y dijo que era maravillosa. Esperaba que Seokei no pensara demasiado y que estudiara mucho para convertirse en el orgullo de sus padres. Seokei, al escucharla mencionar a su padre, preguntó dónde estaba ahora. La madre de Seokei se puso un poco nerviosa. Dijo que él vivía en una ciudad lejana, pero que regresaría muy pronto. Y sabía dónde vivía. Antes de irse, Seokei de repente quiso ver a su padre una vez más. Armándose de valor, tocó el timbre, pero quien abrió la puerta fue un niño pequeño. Justo cuando Seokei estaba a punto de rendirse, se encontró con su padre que acababa de regresar del trabajo.
Seokei lo miró en silencio por un momento, le preguntó en voz baja si lo reconocía. Pero el hombre lo miró fijamente. Al ver que no lo reconocía, Seokei se fue decepcionado. Quizás él ni siquiera sabía de su existencia en este mundo. Desde que era niño, había buscado a su padre por todas partes. Había imaginado el momento de reencontrarse con él, pero todo había sido una ilusión suya. Después de regresar a casa, Seokei no dejaba de pensar en las palabras de Changyeon ni las del maestro Byung-eun. Al día siguiente, Byung-eun anunció los resultados del examen simulado. El primer lugar en el nivel seguía siendo Changyeon. Byung-eun, feliz, llamó a Changyeon para que diera un discurso. Mientras Changyeon hablaba con entusiasmo, la puerta del aula se abrió de repente. Seokei apareció, sorprendiendo a toda la clase. Byung-eun también estaba muy feliz de que Seokei hubiera regresado. Esta vez, su asiento estaba al final del aula. Su compañero de mesa esta vez era el más travieso de la clase, Jeon-Hu. Solo Changyeon lo miraba con disgusto. Durante el recreo, Changyeon comenzó a burlarse de Seokei nuevamente, pero esta vez Seokei no lo ignoró. Le advirtió directamente a Changyeon que no siguiera molestándolo. Con tal que Yoon Seokei deje de provocar, Choi Deoke también lo dejará en paz. Yoon Seokei no esperaba que Choi Deoke le hablara en ese tono. Justo cuando la atmósfera se volvía tensa, Seo Yeon-Hu apareció de repente. Seo Yeon-Hu también estaba muy contenta de que Choi Deoke hubiera regresado, elogió su excelente investigación y dijo que sus revisiones habían sido perfectamente completadas. Yoon Seokei no esperaba que Seo Yeon-Hu ya hubiera entregado las revisiones, incluso quiso revisarlas por ella. Yoon Seokei le dijo que la próxima vez se las diera a él para que las revisara primero, y que él le buscaría algunas referencias adicionales. Seo Yeon-Hu se sintió incómoda para rechazarlo, y solo pudo aceptar para que la situación pasara. Al ver que Yoon Seokei quería esperar para ir con ella, dijo que tenía asuntos personales. Después de que Yoon Seokei se fue, Seo Yeon-Hu regresó de inmediato. Le reajustó la placa de identificación a Choi Deoke y lo elogió por no haber huido. El regreso de Choi Deoke hizo que Yoon Seokei se sintiera asqueado, quería que Choi Deoke desapareciera de allí rápidamente. Según lo que Kim Yuno contó, si Choi Deoke violaba la disciplina una vez más, sería forzado a cambiarse de escuela. Yoon Seokei quería que Kim Yuno encontrara la manera de lograrlo lo antes posible. Kim Yuno no entendía por qué Yoon Seokei apuntaba a Choi Deoke. A esa pregunta, Yoon Seokei simplemente respondió que era porque Choi Deoke siempre se interponía en su camino, lo que le resultaba molesto. Mientras tanto, Choi Deoke estaba preguntando por la situación de su antiguo compañero de clase, Lee Byung-eun. Choi Deoke llamó y envió mensajes, pero no obtuvo respuesta, lo que lo preocupaba inmensamente. Durante la clase, Choi Deoke no dejaba de pensar en Lee Byung-eun. Lee Byung-eun era el mejor amigo de la infancia de Choi Deoke. Para proteger a Lee Byung-eun, Choi Deoke incluso admitió haber robado dinero en su lugar. Esa fue también la razón por la que tuvo que cambiarse de escuela, llegando a la clase del profesor Park Sang-yeon. Aunque el profesor Park Sang-yeon intentó que la clase hiciera silencio, todos seguían riendo y hablando animadamente entre ellos. No fue hasta que Yoon Seokei golpeó la mesa que toda la clase se quedó realmente en silencio. El profesor Park Sang-yeon quería que Kim Yuno cambiara de asiento con Choi Deoke, pero Kim Yuno se negó. Esta posición se la había dicho Yoon Seokei que la ocupara. Si Yoon Seokei no decía nada, él no se movería a otro lugar. El profesor Kim Yuno no quiso escucharme. El profesor Park Sang-yeon se sintió un poco incómodo, y finalmente fue Yoon Seokei quien hizo una señal. Solo entonces Kim Yuno aceptó cambiar de asiento. Una vez resuelto el asunto de los asientos, Yoon Seokei de repente le recordó al profesor Park Sang-yeon sobre el tema de la evaluación de la competencia en inglés, que el profesor Park Sang-yeon también anunció de inmediato. Esta evaluación de competencia sería oral. El tema era mi sueño. Seo Yeon-Hu formaría grupos de 2 personas al azar. En ese momento, toda la clase volvió a alborotarse. Sentían que no era justo. En años anteriores, siempre había sido una prueba de comprensión auditiva y ahora les tocaba una prueba oral. La resistencia de los estudiantes en la clase puso tenso al profesor Park Sang-yeon. El profesor Park Sang-yeon se forzó a sonreír y trató de tranquilizarse. Con gran dificultad terminó la clase. El profesor Park Sang-yeon se preparaba para entregar su informe de gastos cuando le informaron que ya no era necesario. Yoon Seokei lo había entregado esa misma mañana. Y los demás profesores incluso envidiaban al profesor Park Sang-yeon por tener un jefe de clase tan capaz. Lo que nadie sabía era que el inmenso poder de Yoon Seokei era la principal causa del estrés del profesor Park Sang-yeon. A la hora del almuerzo, Choi Deoke estaba sentado solo en una mesa, pero Kim Yuno de repente se acercó a sentarse con él. No solo Kim Yuno, Lee Byung-eun también corrió hacia ellos y susurraron algo entre sí. Esto le quitó el apetito a Yoon Seokei, quien se fue molesto. Tan pronto como Yoon Seokei se fue, su grupo de amigos también se marchó. De camino de regreso al aula, Yoon Seokei vio a Lee Byung-eun esperándolo e hizo una señal a sus subordinados para que se fueran primero. En ese momento, Lee Byung-eun se acercó a Yoon Seokei y le preguntó si se sentía inseguro. Yoon Seokei todavía fingía no entender lo que Lee Byung-eun decía. Lee Byung-eun sabía muy bien que Yoon Seokei estaba fingiendo ser tonto, pero eso solo lo hacía sentir más interesado. De vuelta en el aula, Seo Yeon-Hu decidió dividir a la clase en 2 lados, hombres y mujeres. El lado masculino entregaría sus nombres, y el lado femenino elegiría al azar. La mujer que sacara el nombre de alguien se emparejaría con esa persona. Después de que los chicos entregaron sus nombres, Seo Yeon-Hu entregó la caja de papel para que los demás eligieran primero. Los resultados llegaron muy rápido, con algunos felices y otros tristes. Solo quedaban 2 boletos, y ni Yoon Seokei ni Choi Deoke habían sido seleccionados. Yoon Seokei estaba extremadamente seguro de que Seo Yeon-Hu lo elegiría a él porque había escrito su nombre, en un papel especial. Justo en el momento de anunciar los resultados, el profesor llamó a Choi Deoke para que sacara la basura. Cuando regresó, vio a Seo Yeon-Hu. Resultó que Seo Yeon-Hu lo había elegido a él en lugar de a Yoon Seokei. Eso hizo que Choi Deoke se sintiera inmensamente feliz, pero aún así tuvo que contenerse.
No fue hasta que Seo Yeon-ju se dio la vuelta y se fue que Choi Deo-ke se atrevió a saltar para celebrar. Desafortunadamente, Seo Yeon-ju no se había ido muy lejos y vio su comportamiento excesivo. Seo Yeon-ju no esperaba que Choi Deo-ke fuera tan lindo. Él incluso usó su código secreto para marcar a Seo Yeon-ju. La elección de Seo Yeon-ju de no escogerlo enfureció a Yoon Seo-kei, quien no quiso practicar con Park Sang-yeon. Prepararía el contenido y, llegado el momento, Park Sang-yeon solo tendría que memorizarlo. Para prepararse para el examen de inglés, Seo Yeon-ju quería saber el nivel de Choi Deo-ke. Para poder preparar un plan de práctica, Seo Yeon-ju le envió un mensaje a Choi Deo-ke preguntándole si podía enviarle 5 oraciones en inglés cualquiera. Ante la pregunta de Seo Yeon-ju, Choi Deo-ke se sintió inseguro durante toda la tarde y no supo cómo responder. Yoon Seo-kei vio su expresión de preocupación y decidió entrar al supermercado. Yoon Seo-kei advirtió a Choi Deo-ke que el inglés de Seo Yeon-ju siempre había estado entre los primeros puestos. Si Choi Deo-ke hace que el rendimiento de Seo Yeon-ju baje, no lo perdonará. Choi Deo-ke aseguró que no afectaría a Seo Yeon-ju, pero Yoon Seo-kei no creyó. Se acercó y empujó la bandeja de compras de sus manos, diciendo que ayudaría a Choi Deo-ke en este examen. Lo hizo no por Choi Deo-ke, sino por Seo Yeon-ju, porque ella era su novia. Choi Deo-ke de repente miró la muñeca de Yoon Seo-kei y le preguntó si le picaba la muñeca. Él sabía que Yoon Seo-kei se sentía inseguro en ese momento. Yoon Seo-kei sintió que Choi Deo-ke lo estaba despreciando. Se enfadó y quiso pelear con él, pero el supermercado tenía clientes constantemente, lo que obligó a Yoon Seo-kei a irse primero. De camino a casa, Choi Deo-ke todavía no sabía cómo responder a Seo Yeon-ju. Seo Yeon-ju, viendo que él tardaba en responder, le hizo una pregunta más fácil. Le pidió que escribiera su sueño en coreano. Seo Yeon-ju esperó hasta quedarse dormida para obtener su respuesta. Pero el sueño de Choi Deo-ke tenía solo unas pocas palabras: apagar la luz al dormir. Seo Yeon-ju no entendió a qué se refería, y molesta apagó el teléfono y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Choi Deo-ke vio a Seo Yeon-ju y Yoon Seo-kei caminando juntos. Inexplicablemente, se sintió incómodo, trató de acelerar y los adelantó. Tan pronto como Seo Yeon-ju lo vio, se despidió de Yoon Seo-kei y lo siguió. Quería preguntarle más sobre lo que dijo ayer, pero Choi Deo-ke de repente propuso cambiar el grupo de inglés. Su rendimiento era muy malo. Si ella estaba en el mismo grupo que él, el rendimiento de ella también bajaría. Seo Yeon-ju no esperaba que Choi Deo-ke cambiara de humor tan repentinamente. Estaba un poco enojada. Intencionalmente se emparejó con Choi Deo-ke para el grupo de inglés. Era porque se preocupaba por él. Choi Deo-ke la interrumpió de repente. ¿Por qué se preocupaba por él? ¿Era porque fue forzado a cambiar de escuela? ¿Y parecía un fracasado? Probablemente Seo Yeon-ju sentía que tenía la responsabilidad de ayudar a alguien como él. Las palabras de Choi Deo-ke enfurecieron completamente a Seo Yeon-ju. Ella aceptó su decisión de cambiar de grupo. Durante la clase, Choi Deo-ke no dejaba de mirar a Seo Yeon-ju. A la hora del recreo, se acercó a ella y le entregó un escrito sobre su sueño. Si ella lo traducía al inglés, él se esforzaría por memorizarlo. Cuando Choi Deo-ke se fue, tropezó accidentalmente con la pata de una silla cercana. La torpeza de Choi Deo-ke hizo reír a Seo Yeon-ju. Seo Yeon-ju tenía mucha curiosidad por el sueño de Choi Deo-ke, así que se escondió en un rincón para leerlo. Pero el contenido del escrito era bastante confuso. Choi Deo-ke dijo que su sueño era poder apagar las luces al irse a dormir. De niño, a menudo tenía que dormir solo y temía que los fantasmas lo llevaran, por lo que nunca apagaba las luces. Incluso ahora sigue durmiendo con la luz encendida, solo que ya no le teme a los fantasmas. Para practicar más para el examen, Seo Yeon-ju y Choi Deo-ke se citaron en el parque. De camino a la puerta de la escuela, Seo Yeon-ju sentía que su corazón latía un poco rápido, pero solo pensó que era porque había estudiado demasiado. En ese momento, Seo Yeon-ju vio a Choi Deo-ke y quiso correr a llamarlo, pero él acababa de terminar una llamada y salió corriendo de la escuela sin parar. Choi Deo-ke solo tuvo tiempo de dejarle un mensaje a Seo Yeon-ju pidiéndole disculpas. Choi Deo-ke corrió a una fábrica desierta y vio a Lee Byung-geun rodeado por un grupo de rufianes. Al ver que Lee Byung-geun no estaba siendo intimidado, Choi Deo-ke quiso darse la vuelta y marcharse, pero apenas había dado unos pasos, Lee Byung-geun fue empujado por ellos. Los rufianes golpeaban a Lee Byung-geun mientras provocaban a Choi Deo-ke. Choi Deo-ke recordó el deseo de su madre. Su madre quería que se concentrara en sus estudios y no se preocupara por asuntos irrelevantes. No quería entristecer a su madre, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo golpeaban a Lee Byung-geun. Choi Deo-ke se lanzó a atacar a los rufianes y aprovechó la oportunidad para escapar con Lee Byung-geun. Choi Deo-ke aconsejó a Lee Byung-geun que se cambiara de escuela. Lee Byung-geun miró el uniforme de Choi Deo-ke. Incluso si se cambiaran de escuela, su destino seguiría siendo el mismo. Nada bueno les llegaría a gente como ellos. Sus vidas habían sido difíciles desde que nacieron. Las palabras de Seo Yeon-ju sumieron a Choi Deo-ke en pensamientos confusos. En el puesto de comida, Seo Yeon-ju seguía esperando a Choi Deo-ke, pero él finalmente no llegó. Seo Yeon-ju regresó a casa desanimada. Apenas llegó a casa, su madre la arrastró para saludar a los invitados. Las ricas damas habían venido a felicitar a Seo Yeon-ju por haber aprobado el examen de ingreso del profesor Park Sang-yeon. Al ver la actitud aduladora de su madre, Seo Yeon-ju regresó a su habitación molesta. La madre de Seo Yeon-ju no solo no la entendió, sino que también la obligó a salir a hablar con ellas. Seo Yeon-ju no quería eso. Salió corriendo de la casa enojada. Mientras Seo Yeon-ju deambulaba por la calle, de repente empezó a llover, lo que aumentó su tristeza. Mientras tanto, Choi Deo-ke también se dejaba caer bajo la lluvia. Cuando ambos se encontraron inesperadamente, Seo Yeon-ju vio una herida en su cara y le preguntó preocupada qué había pasado. En ese momento, un trueno sonó y Choi Deo-ke, por reflejo, se lanzó a proteger a Seo Yeon-ju. Bajo la lluvia, los latidos del corazón de ambos se volvieron caóticos.
Mientras ambos se refugiaban de la lluvia, Choi Deok-hye le entregó a Seo Yeon-ju un pañuelo. Al ver que Seo Yeon-ju dudaba, Choi Deok-hye se apresuró a explicar que era un pañuelo limpio. Solo que no tenía una plancha, por lo que estaba un poco arrugado. De repente, el teléfono de Choi Deok-hye sonó, y la persona que llamaba era la gerente del supermercado. Viendo que Choi Deok-hye aún no llegaba a trabajar, la gerente le preguntó furiosa dónde estaba. Cuando dejó de llover, Choi Deok-hye se ofreció a llevar a Seo Yeon-ju de regreso a la escuela. En el camino, Seo Yeon-ju quiso preguntarle sobre la continuación del escrito, pero Choi Deok-hye no le respondió. Verlo reír como un tonto hizo que Seo Yeon-ju también se echara a reír. Al llegar frente al supermercado, la gerente los vio a los dos juntos y enseguida preguntó si estaban saliendo. Apenas escucharon a la gerente decir eso, ambos negaron de inmediato. Justo en ese momento, Yoon Seok-hye vino a buscar a Seo Yeon-ju. La invitó a ir con él a la clase particular. Al verlos a los dos caminando juntos, Choi Deok-hye se sintió incómodo. Antes de ir a clase, Yoon Seok-hye llevó a Seo Yeon-ju a la cafetería cercana y le entregó una bolsa con ropa nueva. La madre de Seo Yeon-ju, preocupada de que se mojara con la lluvia, le había pedido a Yoon Seok-hye que se la llevara. Cuando Seo Yeon-ju se disculpó por las molestias que su madre le había causado, Yoon Seok-hye habló. Él le dijo que hacía esas cosas voluntariamente por ella. Las palabras de Yoon Seok-hye hicieron que Seo Yeon-ju se sintiera aún más incómoda. Ella le dijo directamente a Yoon Seok-hye que no hiciera nada más por ella, que eso la incomodaba. En la clase extraescolar, Seo Yeon-ju le envió un mensaje a Choi Deok-hye pidiéndole que tradujera el escrito al inglés por sí mismo, y que ella se lo corregiría. Yoon Seok-hye se dio cuenta de que Seo Yeon-ju estaba usando el teléfono a escondidas y se sintió molesto. Después de que Choi Deok-hye regresó a casa, recibió el ensayo en inglés que Seo Yeon-ju había corregido. Ella quería que él se esforzara por memorizarlo. Para no decepcionar a Seo Yeon-ju, Choi Deok-hye se esforzó en memorizarlo toda la noche. A la mañana siguiente, Choi Deok-hye fue despertado por el sonido del teléfono. Al darse cuenta de que llegaba tarde a clase, se apresuró a prepararse para ir a la escuela. De camino al aula, Choi Deok-hye fue interceptado por el profesor Park Chan-yeon. El profesor Park Chan-yeon lo vio con una mascarilla que le cubría todo el rostro, así que lo detuvo para preguntarle. El profesor Park Chan-yeon le quitó la mascarilla a la fuerza. Vio las heridas en la cara de Choi Deok-hye. Quería saber qué había pasado. Pero Choi Deok-hye solo dijo que se había caído de su bicicleta. El profesor Park Chan-yeon, por supuesto, no lo creyó. Estaba seguro de que había estado peleando. Afortunadamente, este asunto no había sido reportado a la escuela, por lo que el profesor Park Chan-yeon aún ayudó a Choi Deok-hye a ocultarlo. Cuando Choi Deok-hye llegó a clase, todos rápidamente notaron la herida en su cara. Estaban seguros de que Choi Deok-hye había estado en una pelea. Las chicas incluso susurraban sobre él. Seo Yeon-ju se sintió incómoda al escucharlas. Explicó que Choi Deok-hye solo se había caído de su bicicleta. Lee Byung-geun se enteró de que Seo Yeon-ju había logrado entrar a la clase particular del profesor Park Chan-yeon. No era una clase común, solo los realmente buenos y con contactos podían entrar. Pero gracias a Yoon Seok-hye, Seo Yeon-ju pudo ser aceptada fácilmente. Lee Byung-geun se sintió extremadamente molesto por eso. Las dos incluso tuvieron una discusión por ello. Seo Yeon-ju sabía que Yoon Seok-hye realmente la había ayudado, pero ella siempre se esforzó por sí misma y aprobó el examen de ingreso. A Lee Byung-geun no le importaba eso. Solo veía el favoritismo de Yoon Seok-hye hacia ella. Lee Byung-geun no quiso hablar con Seo Yeon-ju y se dio la vuelta para irse. Choi Deok-hye pasó por casualidad y le preguntó a Seo Yeon-ju si había peleado. Seo Yeon-ju quería negarlo, pero la verdad era que habían discutido. Choi Deok-hye le preguntó si Seo Yeon-ju había ganado. Seo Yeon-ju negó con la cabeza desanimada. En ese momento, Choi Deok-hye miró a Seo Yeon-ju y dijo que en realidad ella era la ganadora, porque perder era ganar. Las palabras de Choi Deok-hye hicieron reír a Seo Yeon-ju. Su estado de ánimo también mejoró gracias a ello. Durante el horario de oficina, el profesor Park Chan-yeon estaba investigando la antigua escuela de Choi Deok-hye, cuando de repente recibió una carta. Al ver el nombre del remitente, Seo Yeon-ju, el profesor Park Chan-yeon se apresuró a huir, llamando impotente a Seo Yeon-ju. En ese momento, Choi Deok-hye escuchó el nombre de su amigo y corrió a la ventana, viendo que Seo Yeon-ju realmente había venido. Inmediatamente se dio la vuelta y lo persiguió. Cuando Choi Deok-hye llegó a la puerta de la escuela, Seo Yeon-ju ya se había subido al autobús y se había ido. Choi Deok-hye no se dio por vencido. Persiguió el autobús, rogándole al conductor que lo dejara subir. Una vez que logró subir al autobús, Choi Deok-hye vio a Seo Yeon-ju al final del autobús. Seo Yeon-ju había decidido dejar la escuela. Si seguía estudiando, los acosadores no lo dejarían en paz. Él ya había involucrado a Choi Deok-hye una vez, por lo que quería irse de allí. En el futuro, buscaría un trabajo de medio tiempo. Seo Yeon-ju se disculpó con Choi Deok-hye por todo. Seo Yeon-ju también le advirtió a Choi Deok-hye que tuviera cuidado con los acosadores en la nueva escuela, que no se sabía lo que le harían. Choi Deok-hye aceptó las disculpas de Seo Yeon-ju al despedirlo en el autobús. Choi Deok-hye de repente le dijo que sus vidas no eran tan malas. Aunque nacieran en la miseria, no importaba, podrían superarlo todo. Seo Yeon-ju entendió lo que él quería decir, sonrió y se despidió de Choi Deok-hye con la mano. Después de regresar a la escuela, Choi Deok-hye fue nuevamente detenido por el profesor Park Chan-yeon. Él había leído la carta de Seo Yeon-ju y también se enteró de que Choi Deok-hye había sido injustamente acusado. En su antigua escuela, el profesor Park Chan-yeon sintió algo de pena por él y gracias a su encubrimiento, Choi Deok-hye logró escapar del castigo por faltar a clases. Después de la escuela, Choi Deok-hye citó a Seo Yeon-ju en el parque para practicar inglés. Debido a la presencia de Seo Yeon-ju, Choi Deok-hye no pudo concentrarse completamente en la lectura. Su nerviosismo lo hacía cometer errores constantemente. Al ver la expresión de confusión de Choi Deok-hye, Seo Yeon-ju no pudo evitar reír. Cuando terminó la práctica, Seo Yeon-ju le dijo a Choi Deok-hye que estudiara bien las partes que había marcado.
También dibujó muchos racimos de uvas en su cuaderno y le dijo que las coloreara. Cada vez que estudiara, colorearía una uva hasta que no quedaran más uvas. Choi Deok frunció el ceño al ver la cantidad de uvas en el cuaderno. No esperaba que Seo Yeon-ju fuera tan estricta. Esa noche, mientras regresaba a casa con Yoon Seok-hee de la clase particular, Seo Yeon-ju mencionó una vez más que quería dejar la clase del profesor Park Sang-yeon. Sabía que el profesor Park Sang-yeon enseñaba bien y que Yoon Seok-hee la había ayudado mucho, pero eso la hacía sentir incómoda. Seo Yeon-ju también le pidió a Yoon Seok-hee que no dejara que sus amigos la llamaran su novia, que eso la incomodaba. Las palabras de Seo Yeon-ju realmente hirieron a Yoon Seok-hee. Él le preguntó a Seo Yeon-ju si todo lo que él hacía la molestaba. No entendía por qué ella estaba tan distante. Claramente había cambiado, ya no era como antes. La expresión triste de Yoon Seok-hee hizo que Seo Yeon-ju se sintiera culpable. Estaba a punto de enviarle un mensaje de texto a Yoon Seok-hee para disculparse, pero no sabía cómo empezar. Por la noche, Seo Yeon-ju seguía pensando en Choi Deok incluso después de apagar la luz para dormir. Intentó encender la luz de nuevo. Quería saber cómo se sentía dormir con la luz encendida. Mirando la luz brillante frente a sus ojos, Seo Yeon-ju no podía conciliar el sueño. Pensar que Choi Deok había tenido que dormir así desde pequeño le partió el corazón. Mientras tanto, Choi Deok también estaba intentando apagar la luz para dormir, pero al final tuvo que encenderla de nuevo. No encendía la luz para dormir por miedo a los fantasmas, sino porque la luz le ayudaba a sentirse menos solo. Al día siguiente, el profesor Park Sang-yeon fue llamado a la oficina del subdirector. Los profesores se quejaban de la forma en que el profesor Park Sang-yeon hacía que los estudiantes hicieran el examen oral. Estaban muy insatisfechos con esa forma de emparejar. El subdirector también le pidió al profesor Park Sang-yeon que cancelara el examen de evaluación de inglés. El profesor Park Sang-yeon aún quería explicar su método, pero el subdirector no quiso escuchar si el profesor Park Sang-yeon no cancelaba el examen. Es decir, el profesor Park Sang-yeon se estaba oponiendo al subdirector. El profesor Park Sang-yeon regresó a su asiento desanimado. Después de que el subdirector se fue a una reunión, el profesor Park Sang-yeon esbozó una extraña sonrisa. El profesor Park Sang-yeon aún llevó a cabo el examen oral como de costumbre. La primera pareja en ser examinada fue An Juno y Seo Yeon-ju. Después de completar el examen, An Juno de repente dijo que tenía otro sueño, que era convertirse en la novia de Seo Yeon-ju. Después de unos minutos de vergüenza, Seo Yeon-ju también estuvo de acuerdo con An Juno. Al presenciar una declaración de amor pública, toda la clase se emocionó mucho. Justo en ese momento, el subdirector llegó al aula del tercer año para buscar al profesor Park Sang-yeon. Al ver la expresión sombría del subdirector, el profesor Park Sang-yeon supo que esta vez estaba acabado. Tal como lo intuía, a partir de hoy el profesor Park Sang-yeon ya no sería el tutor del tercer año. Mientras el profesor Park Sang-yeon estaba sentado desanimado en la cancha de fútbol, Choi Deok se acercó y le preguntó al profesor Park Sang-yeon sobre su sueño. Ante la inesperada pregunta de Choi Deok, el profesor Park Sang-yeon se quedó paralizado por un momento. Luego, el profesor Park Sang-yeon dijo que era un adicto a las compras, por lo que su sueño era poder comprar sin límites. Aunque el profesor Park Sang-yeon intentó mostrar entusiasmo, Choi Deok sabía que ese no era su verdadero sueño. Quizás el profesor Park Sang-yeon era como él, alguien que había perdido sus sueños. Justo en ese momento, Seo Yeon-ju los encontró. Quería practicar la presentación oral de inglés con Choi Deok allí mismo. Aunque el examen había sido cancelado, ella y Choi Deok habían practicado mucho. Al ver el entusiasmo de los estudiantes por ser evaluados, el profesor Park Sang-yeon accedió a escucharlos. Cuando Choi Deok hablaba inglés con Seo Yeon-ju, Yoon Seok-hee los vio por casualidad. Al ver a Seo Yeon-ju sonriendo junto a Choi Deok, la ira de Yoon Seok-hee aumentó. La presentación oral terminó para sorpresa del profesor Park Sang-yeon. Si este hubiera sido el examen oficial, sin duda les habría dado 100 puntos para celebrar el esfuerzo de ambos. El profesor Park Sang-yeon los invitó a comer pizza. Justo en ese momento, el profesor Park Sang-yeon recibió una llamada inesperada. Luego, los tres corrieron al hospital. En ese momento, Seo Yeon-ju estaba en la sala de emergencias. Al ver a Seo Yeon-ju cubierto de sangre, Choi Deok no pudo contener sus emociones. Seo Yeon-ju estaba gravemente herido y no pudo sobrevivir. En el funeral de Seo Yeon-ju, solo Choi Deok permaneció a su lado. Al ver a Choi Deok tan triste, el profesor Park Sang-yeon llevó a los demás estudiantes afuera. El funeral de Seo Yeon-ju fue extremadamente silencioso. Seo Yeon-ju no tenía familiares ni muchos amigos. Los estudiantes que solían acosar a Seo Yeon-ju ahora vinieron a presentar sus respetos en su funeral. Antes de irse, uno de ellos de repente le reveló a Choi Deok que Yoon Seok-hee les había dado dinero y les había dicho que se metieran con Choi Deok para que lo expulsaran de la escuela. Las palabras del acosador hicieron que Choi Deok recordara lo que Yoon Seok-hee le había dicho una vez. Parecía que Choi Deok había entendido que Yoon Seok-hee era quien lo había estado manipulando. Al mirar la foto de la infancia de Seo Yeon-ju, Choi Deok no pudo contener su ira. Se lanzó directamente sobre Yoon Seok-hee y le propinó varios puñetazos. El profesor Park Sang-yeon intentó apartar a Choi Deok, pero fracasó. Seo Yeon-ju se asustó por las acciones de Choi Deok. Lo llamó en voz alta con la esperanza de que se detuviera. Cuando Choi Deok escuchó a Seo Yeon-ju llamarlo, se detuvo inmediatamente. Después de separarlos, el profesor Park Sang-yeon se encargó de hablar con Choi Deok. Mientras tanto, An Juno y Seo Yeon-ju hablaron con Yoon Seok-hee. A Seo Yeon-ju todavía le parecía extraño que Choi Deok golpeara a Yoon Seok-hee. Le preguntó a Yoon Seok-hee si algo había pasado entre ellos. Yoon Seok-hee respondió a Seo Yeon-ju sin dudar que no había pasado nada entre ellos. Quizás el estado mental de Choi Deok no era estable, por lo que buscó a alguien con quien desahogarse. An Juno no lo creyó. Había notado que esas personas le dijeron algo a Choi Deok. Fue después de que se fueron que Choi Deok se volvió loco. Yoon Seok-hee se puso tenso al escuchar a An Juno decir eso. Inmediatamente llamó a Kim Yuno y le pidió que fuera a verlo.
Tan pronto como vio a Kim Yuno, Yoon Seo-kei culpó a Kim Yuno por dar dinero a los matones. Aunque Seo Yeon-ju murió en un accidente, si se revelaba que Kim Yuno había dado dinero, todos los culparían. Al ver que Yoon Seo-kei no paraba de culparlo, Kim Yuno también alzó la voz, diciendo que en ese momento Yoon Seo-kei solo quería que Choi Deo-ke fuera expulsado de la escuela, y que los matones insistían en el dinero, por lo que él mismo no podía hacer nada más. En ese momento, fue Yoon Seo-kei quien dijo que él mismo asumiría la responsabilidad. Al ver que Kim Yuno aún se atrevía a involucrarlo, Yoon Seo-kei se dio la vuelta y se fue. Cuando Yoon Seo-kei llegó a las escaleras, se encontró inesperadamente con la novia de Kim Yuno, Yoon Chan-yeon. Yoon Chan-yeon se sintió decepcionada con Kim Yuno al escuchar que su novio había hecho algo malo de nuevo. Después de regresar de la casa funeraria, Seo Yeon-ju llevó a Lee Byung-eun a la clase particular y le habló al profesor Park Chan-yeon sobre su deseo de dejar las clases extra. El profesor Park Chan-yeon siempre había ocultado su puntaje en el examen de ingreso, lo que la hacía sentir incómoda. Además, prefería estudiar por su cuenta. Dicho esto, Seo Yeon-ju trajo a Lee Byung-eun y la presentó al profesor Park Chan-yeon. Lee Byung-eun quería que el profesor Park Chan-yeon le permitiera hacer el examen de ingreso. Ella quería participar en la clase particular. Cuando Seo Yeon-ju regresó, vio a Yoon Seo-kei aturdido. Ella lo llamó suavemente, sin esperar que Yoon Seo-kei se sobresaltara. Eso le pareció extraño a Seo Yeon-ju. Seo Yeon-ju anunció que dejaría las clases particulares. Le pidió a Yoon Seo-kei que no le dijera esto a su madre. Seo Yeon-ju se disculpó con Yoon Seo-kei por haber molestado a su familia. Al ver las heridas en el rostro de Yoon Seo-kei, Seo Yeon-ju recordó a Choi Deo-ke y de repente le preguntó a Yoon Seo-kei por qué no se defendió de Choi Deo-ke. Ella lo había visto levantar la mano, pero luego la bajó, como si intencionalmente dejara que Choi Deo-ke lo golpeara. La pregunta de Seo Yeon-ju sobresaltó a Yoon Seo-kei. Rápidamente encontró una excusa para evadir el tema. En el centro de detención juvenil, el profesor Park Chan-yeon ya sabía que An Yuno le había dicho a Choi Deo-ke que Kim Yuno les había pagado para que se metieran con él. Quiso saber la razón por la que An Yuno hizo eso, y An Yuno ya no ocultó nada. Admitió haber acosado a Seo Yeon-ju en el pasado, pero que la muerte de Seo Yeon-ju no tenía nada que ver con ellos. Le dijo eso a Choi Deo-ke para que Choi Deo-ke no malinterpretara el asunto. Después de que An Yuno le explicara todo, el profesor Park Chan-yeon le pidió a An Yuno que testificara en la reunión de mañana. An Yuno dudó un momento y luego asintió, aceptando la petición del profesor Park Chan-yeon. Al recibir el asentimiento de An Yuno, el profesor Park Chan-yeon llamó emocionado a Choi Deo-ke, esperando que no se sintiera demasiado triste. La vida no era tan injusta. A la mañana siguiente, la escuela organizó una reunión para tratar el incidente de Choi Deo-ke golpeando a Yoon Seo-kei. Como el profesor Park Chan-yeon ya no era el tutor de la clase, el subdirector no le permitió asistir a la reunión, y el profesor Park Chan-yeon solo pudo esperar ansiosamente afuera. Durante la reunión, el inspector llamó a An Yuno para tomar su declaración, pero, extrañamente, An Yuno negó todas sus acciones, lo que hizo que Yoon Seo-kei esbozara una sonrisa de suficiencia. Resultó que Yoon Seo-kei le había pedido a su madre que lo ayudara a resolver todo. Ahora Yoon Seo-kei y Kim Yuno eran inocentes, y solo Choi Deo-ke tuvo que quedarse para escuchar una sesión de orientación psicológica sobre su comportamiento violento. Choi Deo-ke no estaba demasiado sorprendido por este resultado. Después de todo, Yoon Seo-kei era de una familia rica y podía salirse con la suya fácilmente. Al ver a Choi Deo-ke en la sala, el profesor Park Chan-yeon sintió un dolor inmenso. El profesor Park Chan-yeon incluso se culpó a sí mismo por ser inútil y no poder ayudar a Choi Deo-ke. Después de regresar a la oficina de profesores, el profesor Park Chan-yeon fue a ver al subdirector y presentó su carta de renuncia. Apenas el subdirector vio la carta, salió corriendo tras el profesor Park Chan-yeon. El antiguo tutor volvió a ser hospitalizado. Ahora su escuela tenía un problema de escasez de profesores, y el subdirector esperaba que el profesor Park Chan-yeon reconsiderara. Pero el profesor Park Chan-yeon parecía no tener más ganas. El subdirector seguía tirando de él, y el profesor Park Chan-yeon hizo una propuesta de inmediato. Si el subdirector le permitía ser el tutor del tercer año, el subdirector parecía renuente, y el profesor Park Chan-yeon volvió a darse la vuelta para irse. Finalmente, el subdirector tuvo que estar de acuerdo con el profesor Park Chan-yeon. A partir de ahora, el profesor Park Chan-yeon se convertiría oficialmente en el tutor del tercer año. Mientras estaba sentado jugando con su grupo de amigos, Seo Yeon-ju no dejaba de pensar en Choi Deo-ke. No sabía dónde estaba ni cómo se sentía. Finalmente, Seo Yeon-ju decidió ir a buscarlo cuando vio a Choi Deo-ke. Seo Yeon-ju no sabía cómo empezar. Le preguntó a Choi Deo-ke si había algún conflicto entre él y Yoon Seo-kei. Al oír la pregunta de Seo Yeon-ju, Choi Deo-ke pensó que ella sentía pena por Yoon Seo-kei. Claro, porque ella era su novia. Choi Deo-ke no quería que Seo Yeon-ju lo viera así. No quería que ella sintiera lástima por él. En cuanto pronunció esas palabras, Choi Deo-ke se arrepintió al instante. Había intentado contener sus emociones, pero explotó frente a Seo Yeon-ju. Seo Yeon-ju dijo que había venido porque quería verlo. Si lo había hecho enojar más, le pedía disculpas. Al ver a Seo Yeon-ju irse triste, Choi Deo-ke se culpó aún más a sí mismo. Escuchó que la profesora Seo-kei había renunciado. Esta noticia causó un gran revuelo en toda la clase. Cuando la profesora Seo-kei entró al aula, toda la clase esperaba que se quedara. La profesora Seo-kei miró a la clase con nostalgia y luego anunció inesperadamente, ya no renunciaría, sino que se convertiría oficialmente en la maestra principal. Aunque la profesora Seo-kei los engañó, toda la clase estaba muy feliz. Excepto por Eun y Hitae, después de la escuela, Jin-woo fue al centro de detención para ver a Go-win. Antes de morir, Hong-ho estaba realmente agradecido con Go-win. Porque se había sentado a comer con él, personas como Jin-woo y Hong-ho crecieron por sí mismos. Vivieron al día como polvo, así que cuando alguien se sentaba a comer con ellos, estaban realmente muy contentos. Las palabras de Jin-woo hicieron que Go-win se sintiera avergonzado.
puso una excusa para irse y evitar a Jin-woo. Cuando Jin-woo salió por la puerta, la profesora Seo-kei ya lo estaba esperando allí. Fue la profesora Seo-kei quien trajo a Jin-woo aquí desde el día en que Hye-jun fue absuelta. La profesora Seo-kei tenía un nuevo objetivo, convertirse en la persona en la que Jin-woo confiara plenamente. Esa noche, Jin-woo no dejaba de pensar en So-bin. Quería enviarle un mensaje de texto para disculparse con So-bin, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, Jin-woo guardó su teléfono, planeando disculparse con ella en persona al día siguiente. Al día siguiente, Hye-jun anunció que se cambiarían los asientos. Sang-pi miró el diagrama de asientos y no pudo evitar maldecir. Hye-jun empujó a todos los estudiantes con bajo rendimiento al final de la clase. Incluso So-bin y Oh-hee protestaron contra Hye-jun, pero eran solo una minoría. Finalmente, toda la clase tuvo que cambiar de asiento. Cuando el profesor Seo-kei entró al aula, pensó que se había equivocado de clase. No esperaba que Hye-jun cambiara los asientos sin consultarle. Hye-jun le explicó al profesor Seo-kei que antes de cada examen, su clase siempre cambiaba los asientos de esa manera. El profesor Seo-kei ignoró el asunto de los asientos. A partir de hoy, el profesor Seo-kei organizaría una clase de inglés extra. Todos se quedarían 20 minutos más después de la escuela. Hye-jun volvió a expresar su opinión, porque después de la escuela, Hye-jun también organizaba una sesión de estudio en grupo. Por eso quería que el profesor Seo-kei cambiara el horario de la clase extra. Pero esta vez, la profesora Seo-kei no cedió más, no obligó a toda la clase. Quien pudiera estudiar se quedaría a estudiar con ella. Subin fue la primera en levantar la mano, y su grupo de amigos también respondió con entusiasmo. Durante el recreo, Hye-jun fue a la oficina a buscar a la profesora Seo-kei. Esperaba que la profesora Seo-kei cediera y cancelara la clase de inglés, porque la sesión de estudio en grupo sería más beneficiosa para sus calificaciones. La profesora Seo-kei miró directamente a Hye-jun y le preguntó si iba a la escuela para estudiar o para gestionar el lugar del profesor. Ahora que ella era la maestra principal de la clase, ¿acaso no tenía derecho a abrir una clase de repaso para los estudiantes? También tenía que pedir la opinión de Hye-jun. La profesora Seo-kei esperaba que Hye-jun respetara al profesor. Déjela regresar a su asiento anterior y organice el horario del grupo de estudio para que no coincida con la clase del profesor. Después de la escuela, Hino se topó accidentalmente con la madre de Subin, quien furiosamente fue a la escuela. Ella fue directamente a la clase de inglés adicional y llamó a Subin para hablar. Cuando llegaron a un rincón apartado, ella le preguntó enojada a Subin por qué había dejado la clase de repaso del profesor Son. Ella se había humillado para servir como criada de la madre de Hye-jun a cambio de la oportunidad de que Subin asistiera a la clase. Sin embargo, Subin se atrevió a ocultárselo y abandonó la clase por su cuenta. La avergonzó tanto que no podía ir a la clase. Los hijos de sus amigos estudiaban en escuelas especializadas y podían ingresar fácilmente a la Universidad Nacional de Seúl. Pero Subin solo estudiaba en una escuela normal, entonces, ¿de qué podía sentirse orgullosa? Escuchar las palabras de su madre hirió a Subin. Resultó que su madre se casó y tuvo hijos para usarlos como herramientas para presumir en lugar de darle a luz. Podría haber adoptado a un niño genio para poder presumir por todas partes. ¿Por qué la dio a luz para torturarla así? La madre de Subin no esperaba que ella dijera eso. La golpeó y la regañó por ser una niña malcriada. También le gritó a Subin que se fuera de casa. Ya no necesitaba una hija como ella. Después de la discusión con su madre, Subin regresó al aula a buscar su mochila y le pidió permiso a la profesora Seo-kei para irse a casa. Tan pronto como Subin llegó al patio de la escuela, vio a Jin-woo esperándola allí. Subin todavía estaba enojada con Jin-woo, así que pasó de largo sin mirarlo. Fue Subin quien lo despidió antes de que pudiera terminar la frase. Subin quería estar sola. Jin-woo dudó en irse pero no se atrevió a desobedecer a Subin. Cuando acababa de subirse a su bicicleta, Subin lo llamó de nuevo, preguntándole por qué no se disculpaba. Ella nunca lo había visto disculparse. Jin-woo estaba a punto de explicar, pero Subin lo interrumpió de nuevo. Ella no era la novia de Juno y la razón por la que siempre quería ayudarlo era porque le gustaba. La repentina confesión de Subin dejó a Jin-woo atónito. Su mano soltó el freno de la bicicleta mientras ésta bajaba por la pendiente. Jin-woo entró en pánico y controló el manubrio, pero finalmente se cayó. Subin corrió hacia él en pánico. Después de la confesión de Subin, ambos cayeron en un silencio momentáneo. Jin-woo se sintió confundido y sin palabras. Subin, al verlo callado, pensó que la había rechazado. Para salvar su orgullo, Subin decidió hablar, diciendo que lo que había dicho antes era solo una broma, y luego salió corriendo. En el centro de tutorías, Homi estaba haciendo el examen de ingreso. Cuando Homi terminó, se encontró con la madre de Subin, quien había venido a pedirle un lugar para Subin. Homi le dijo a la madre de Subin que gracias a que Subin había dejado la escuela, ella tuvo la oportunidad de hacer el examen. Después de escuchar las palabras de Homi, la madre de Subin se enojó aún más. No dejaba de llamarla estúpida. Del lado de Jin-woo, él seguía pensando en la confesión de Subin. Cuanto más pensaba, más se enojaba consigo mismo por no haberle respondido antes. Justo en ese momento, Homi pasó por el supermercado y vio el apuesto rostro de Jin-woo. Decidió coquetear con Jin-woo. Homi se acercó felizmente para hablar con él. Pero Jin-woo no recordaba su nombre, solo sabía que ella era del grupo de amigos de Subin. Después de que Jin-woo intentó mencionar algunos nombres, Homi se enojó. Como ninguno de los nombres que mencionó era el suyo, Homi le recordó su nombre a Jin-woo. Luego se dio la vuelta enojada y se fue. Al salir por la puerta, Homi incluso se giró y lo fulminó con la mirada. Ella siempre sintió que a Jin-woo le gustaba, ¿cómo no iba a saber su nombre? Esa noche, Jin-woo aceptó un trabajo de entrega en el centro de tutorías. Jin-woo aprovechó la oportunidad para buscar a Sang-hun. Tan pronto como Sang-hun lo vio, le mostró con entusiasmo sus caros zapatos.
A Jin-woo no le importaban sus zapatos, solo quería preguntarle sobre el reloj del profesor Son. Jin-woo sabía que Sang-hun no se lo diría a nadie más, porque Sang-hun usaría eso para molestar a Yuno y esperaría el momento adecuado para revelarlo a todos. Jin-woo no quería que Sang-hun hiciera mucho, solo quería saber qué pasó ese día. Sang-hun, al escucharlo, le contó francamente cómo el profesor Son había elogiado su talento para resolver problemas de matemáticas. Eso enfureció a Yuno, y cada vez que Yuno se enfadaba, perdía el control, y entonces la madre de Yuno aparecía y lo arreglaba todo. Después de la conversación con Sang-hun, Jin-woo estaba decidido a exponer la verdadera cara de Yuno. Debido a una discusión con su madre, Subin decidió quedarse a dormir en casa de Chanyeon, y su grupo de amigas también se reunió. Juntas tuvieron una gran pijamada, lo que hizo que Subin olvidara temporalmente la discusión con su madre. Mientras tanto, Jin-woo estaba preocupado por Subin, quería enviarle un mensaje para ver cómo estaba, pero tenía miedo de molestarla. No fue hasta que Oji le envió un mensaje de texto a Jin-woo que él supo que Subin estaba en casa de Chanyeon. Con la personalidad de Subin, Jin-woo supuso que ella regresaría a casa. Jin-woo dudó, sin saber si debía ir a llevarla a casa o no. Finalmente, Jin-woo lanzó una moneda para decidir. Al ver el número en su mano, Jin-woo corrió rápidamente hacia Subin, quien en ese momento recordaba las dificultades de su madre. De repente, sintió pena por haber discutido con ella, así que Subin se puso sigilosamente su uniforme y salió de la casa de Chanyeon. Justo cuando salió por la puerta, se encontró con Eun esperándola allí. Eun le ofreció llevarla de regreso. Al principio, Subin se negó. Pero al ver el camino oscuro por delante, Subin aceptó ir con Eun. Cuando Jin-woo llegó al lugar, solo vio las espaldas de los dos. Jin-woo se dio la vuelta desanimado para regresar a casa, pensando que Subin una vez afirmó que no era la novia de Eun. Jin-woo la maldijo en voz baja por ser una mentirosa. Después de que Subin regresó, se disculpó con su madre. Le pidió a su madre que le diera una oportunidad, prometiéndole que obtendría una buena clasificación en el próximo examen. Por fuera, la madre de Subin todavía la regañaba, pero en su corazón se había ablandado hacía mucho tiempo. Finalmente, madre e hija lograron reconciliarse. A la mañana siguiente, Subin se encontró con Jin-woo en la puerta de la escuela. La atmósfera entre ellos era un poco incómoda. Rápidamente se fue. Homi vio que Jin-woo todavía los miraba, pensó que él le estaba prestando atención. Homi incluso les dijo a todos que Jin-woo se ponía rojo cada vez que la veía. Las palabras de Homi hicieron que Subin se sintiera incómoda. La primera clase era la del profesor Seokei. El profesor Seokei vio que la clase aún no había regresado a sus asientos originales y preguntó a Eun. Eun no tenía ninguna intención de obedecer al profesor. Dijo que toda la clase había estado de acuerdo. Al escuchar eso, el profesor Seokei preguntó a la clase si alguien no estaba de acuerdo con los asientos actuales. Mientras toda la clase guardaba silencio, Jin-woo fue el primero en levantar la mano, seguido de Subin. Y su grupo de amigos vio la situación así. El profesor Seokei decidió ignorar al grupo de Eun y permitir que los que acababan de levantar la mano. Eligiendo un nuevo asiento, Dawi felizmente arrastró a Oji para que se sentara con él. Jin-woo miró a Subin, queriendo sentarse en la misma mesa que ella. Pero Jin-woo no había tenido tiempo de actuar. Homi de repente se levantó, le hizo una señal a otro amigo para que se sentara con Subin y arrastró a Jin-woo para que se sentara en la misma mesa que ella durante toda la clase. Jin-woo seguía mirando avergonzado a Subin sin darse cuenta de que Homi se estaba acercando. Chanyeon vio a Homi así, y su espíritu chismoso resurgió. Envió un mensaje al grupo diciendo que Homi y Jin-woo eran como una pareja de tórtolos. Cuando Subin leyó este mensaje, se giró para mirar a Jin-woo. Luego, al recordar su confesión, de repente se arrepintió de haberla dicho en ese momento. Subin se sentía cada vez más avergonzada, ahora solo quería cavar un hoyo y esconderse. Durante el recreo, Jin-woo se encontró con Sang-hun y el profesor de matemáticas. Al profesor de matemáticas le caía muy bien Sang-hun, pero debido a los celos de Yuno, no podía demostrarlo. Al verlos a los dos, Jin-woo parecía pensativo. Un momento después, un compañero de clase le dijo a Eun que el profesor de matemáticas lo llamaba a la oficina. Cuando Eun llegó a la oficina, escuchó la risa de Sang-hun. Eun escuchó a Sang-hun hablar mal de él y, enfadado, abrió la puerta de la oficina de golpe. El profesor se asombró al ver a Eun allí, mientras que Sang-hun no se sorprendió en absoluto. Incluso se burló de Eun unas cuantas veces más. Al ver la expresión burlona de Sang-hun, la ira en el corazón de Eun creció aún más. Se dio la vuelta y corrió hacia el casillero de Sang-hun. Tomó los queridos zapatos de Sang-hun y se desahogó con ellos. Jin-woo, que estaba detrás, presenció todo. Después de que Eun desahogara su ira, Jin-woo le preguntó si sentía que su corazón iba a explotar. Explotar por los celos y la inseguridad. Ahora Jin-woo entendía a Eun, era un egoísta que solo se preocupaba por sí mismo. Por lo tanto, cuando alguien lo ofende, destruirá lo que esa persona más ama y luego buscará la manera de culpar a otros. Solo así Yuno podrá mantener su fachada de bondad. Al ver que Jin-woo no dejaba de desenmascararlo, Yuno se acercó a Jin-woo enfadado. Justo en ese momento, Hitae llegó a tiempo y detuvo a Yuno. Después de la escuela, Homi persiguió a Subin furiosamente, había reprobado el examen de ingreso. Eso significaba que el profesor Son no la aceptaría, y Homi culpó a Subin, diciendo que la madre de Subin le había guardado un lugar, por eso el profesor Son la reprobó. Homi no creía que no hubiera pasado el examen. Subin, al ver que Homi quería causar problemas, le recordó que no se excediera. Todos los que estaban alrededor vieron a los dos discutiendo y se acercaron para intervenir. Homi notó que Jin-woo se acercaba, fingió marearse y se desmayó sobre Jin-woo.
Jin-woo, mientras sostenía a Homi, miró inocentemente a Subin, pero Subin no entendió su intención. Se dio la vuelta enfadada y se fue, justo cuando llegó el inspector de exámenes. Durante el examen de matemáticas, el estómago de Subin empezó a dolerle. Trató de soportar el dolor para terminar el examen, pero finalmente tuvo que pedir permiso para ir a la enfermería. El supervisor, al escucharla, se acercó a ayudar a Subin. Subin apenas se había levantado de su asiento cuando el dolor la hizo caer al suelo. Al ver esto, Jin-woo se acercó para cargar a Subin y marcharse. Durante el camino, Jin-woo pidió permiso al supervisor para que Subin pudiera hacer el examen en la enfermería. La supervisora, al ver la situación de Subin, aceptó y regresó a buscar el examen. Después de llegar a la enfermería, la doctora rápidamente le dio a Subin un analgésico y esperó a que hiciera efecto. Ambos continuaron con el examen. Cuando terminó el tiempo, el supervisor recogió sus exámenes directamente y se los llevó al profesor de matemáticas. Ahora solo quedaban ellos dos en la enfermería. La atmósfera se volvió cada vez más incómoda. Subin no sabía qué decir, así que se excusó para ir a beber agua. En ese momento, Jin-woo se acercó a Subin y le dijo que le gustaba. Al ver a Subin mirarlo atónito, él, temiendo que no lo hubiera escuchado bien, no dejaba de repetir su confesión. La repentina declaración de Jin-woo dejó a Subin congelada, hasta que el agua caliente se derramó en su mano y ella se sobresaltó. Al ver esto, Jin-woo tomó un pañuelo para secarle la mano. Justo en ese momento, un repentino sonido de la puerta al abrirse resonó y ambos se sobresaltaron, soltándose rápidamente las manos. Eun se acercó preocupado para ver a Subin, se disculpó por no haber podido llevarla a la enfermería. Diciendo esto, Eun le dijo a Jin-woo que se fuera, pero Jin-woo no quiso escucharlo. Él tranquilamente se sentó en la cama del hospital. Un momento después, la madre de Subin corrió rápidamente a la enfermería. Justo al ver a Subin, su madre la regañó por tener dolor de estómago durante el examen de matemáticas. Ante los reproches de su madre, Subin solo pudo escuchar en silencio. Después de llevar a Subin de regreso al aula, la madre de Subin no dejaba de observar a Jin-woo. Siempre sintió que Jin-woo le resultaba familiar, hasta que recordó que Jin-woo era el estudiante que había sido forzado a cambiarse de escuela. Le dijo al profesor Seo-kei que le prestara atención, que no quería que Subin se relacionara con un estudiante así. Las palabras malintencionadas de la madre de Subin parecían hurgar en el dolor de Jin-woo, haciéndolo sentir aún más inseguro de sí mismo. Después de clases, Sang-hun corrió feliz a buscar a Yuno para comparar las respuestas del examen de matemáticas. Al ver que Yuno había elegido la pregunta número 15, Sang-hun se rió a carcajadas de Eun porque la respuesta correcta para la pregunta 15 era la B. Al ver que Eun no le creía, Sang-hun inmediatamente resolvió el problema frente a él. Eun no pudo aceptarlo. Llamó al profesor Son, pidiéndole que le ayudara a resolver ese problema de matemáticas. Cuando el profesor Son dijo que la respuesta era la B, Eun estalló de inmediato. Maldijo enojado y lanzó su teléfono al suelo. Mientras tanto, la madre de Subin ya la había llevado al hospital para un chequeo. El médico dijo que ella estaba experimentando un estrés excesivo. Sin embargo, la condición no era demasiado grave y con un descanso adecuado, estaría bien. Al llegar a casa, Subin no dejaba de recordar la confesión de Jin-woo. Después de que él se le declaró, no hubo ninguna otra acción. Parecía que la confesión era solo una alucinación suya, mientras que Jin-woo ahora estaba pidiendo ayuda a la gerente. No sabía qué hacer consigo mismo después de confesarse. La gerente, al ver su expresión tartamuda, le dio con entusiasmo instrucciones a Jin-woo. Primero, él tenía que enviarle un mensaje de texto o llamarla para que la otra chica supiera que su confesión era sincera. Y que ya eran oficialmente una pareja. Después de recibir el consejo, Jin-woo decidió enviarle un mensaje a Subin. Pero antes de que pudiera enviarlo, Homi se le pegó sin soltarlo. Ella le pidió que la llevara a casa, pero Jin-woo se excusó diciendo que la llanta estaba baja para negarse, pensando que Homi se daría por vencida. Pero no, ella lo arrastró a la parada de autobús, queriendo que la dejara usar su tarjeta de autobús. Mientras esperaban el autobús, Homi de repente le preguntó a Jin-woo si le gustaba ella o Subin. Jin-woo no esperaba que lo malinterpretaran como si le gustara Homi en secreto. Antes de que pudiera explicarlo claramente, Homi lo arrastró al autobús. Subin, que estaba detrás, vio cómo ambos subían al autobús. Al recordar lo que Homi había dicho, Subin se sintió aún más triste. Así que la confesión de él en ese momento, quizás fue solo una alucinación suya. Al llegar a casa, Subin miró fijamente su teléfono. Finalmente, decidió llamarlo, quería aclarar todo con él, cualquiera que fuera el resultado, era más cómodo que la sensación de ambigüedad. Desafortunadamente, el teléfono de Jin-woo no estaba en sus manos en ese momento. Después de bajarse del autobús, accidentalmente dejó caer su teléfono en el vehículo. Homi, al ver esto, convenientemente lo recogió para Jin-woo. Homi notó que el número que llamaba no estaba guardado, así que curiosamente contestó. Subin, al ver que la llamada se había conectado, llamó suavemente a Jin-woo. Pero no recibió respuesta. Mientras Subin no entendía lo que sucedía, la llamada se cortó accidentalmente. Esto hirió aún más a Subin. A la mañana siguiente, Jin-woo quiso mencionar la confesión, pero Subin lo interrumpió. Ella le agradeció a Jin-woo por haberla llevado a la enfermería. Anoche también lo llamó, pero no lo escuchó decir nada. Pero eso no era tan importante. De todos modos, le agradecía su ayuda. Al ver a Subin irse apurada, Jin-woo se sintió un poco confundido. Justo en ese momento, Homi trajo su teléfono para devolvérselo. Homi quería decir algo más, pero a Jin-woo no le importaba. Sus ojos solo miraban fijamente a Subin. Debido a la calificación de matemáticas de Eun, la madre de Eun fue a la escuela. No quería que en los futuros exámenes aparecieran preguntas como la 15. Eso no era necesario para los estudiantes.
El profesor de matemáticas quiso explicar, pero el subdirector lo detuvo. Después de reunirse con el profesor de matemáticas, la madre de Eun también se reunió en privado con la profesora Seokei. Ella había oído que la profesora Seokei intentaba interferir con los planes de Eun, lo que la desagradaba. Esperaba que la profesora Seokei fuera como el profesor anterior, dándole a Eun plena autoridad para decidir. Además, la madre de Eun también quería que la profesora Seokei organizara una clase abierta para que los padres pudieran asistir y evaluar sus habilidades de enseñanza. Las irrazonables demandas de la madre de Eun hicieron que la profesora Seokei se sintiera incómoda. Los resultados del examen final finalmente se anunciaron. Debido a un error en el proceso de elaboración de las preguntas, todas las respuestas a la pregunta 15 se calificarían. Por lo tanto, Eun mantuvo su primer puesto. El anuncio de la escuela dejó a Sang-hun insatisfecho. Si la madre de Juno no hubiera intervenido, el primer puesto habría sido de Sang-hun. En la clase de hoy, la profesora Seokei mencionó algo. Quería que la clase eligiera un subdelegado adicional. Juno fue el primero en oponerse. Sentía que él mismo seguía manejando muy bien la clase. Pero la profesora Seokei usó la razón de querer reducir la presión sobre Juno, lo que impidió que Juno dijera nada más. La profesora Seokei quería que los estudiantes nominaran o se postularan a sí mismos. Luego, toda la clase votaría. Mientras esperaba las manos de los nominadores, la profesora Seokei no dejaba de mirar a Jin-woo. Cuando Jin-woo se postuló, la profesora Seokei estaba extremadamente complacida. El profesor Jin-woo se postuló para el puesto de subdelegado. So-bin fue la primera en votar por él. El grupo de amigos de So-bin también estuvo de acuerdo. Finalmente, Jin-woo logró ganar el puesto de subdelegado de la clase. En la siguiente clase de educación física, el profesor hizo que Jin-woo y Eun jugaran piedra, papel o tijera para elegir a los miembros del equipo. En la primera ronda ganadora, Jin-woo, sin pensarlo, eligió a So-bin. Una vez que los equipos fueron divididos, ambos lados comenzaron oficialmente el juego. Durante todo el partido, Jin-woo siempre estuvo al lado de So-bin. Cada vez que una pelota se lanzaba hacia ella, él estaba dispuesto a usar su cuerpo para protegerla. Esto hizo que So-bin se sintiera aún más conmovida por él. Al finalizar el partido, todos se cambiaron de nuevo a sus uniformes en el aula. Eun esperó deliberadamente a que todos terminaran de cambiarse antes de entrar al vestuario. Mirando los moretones en su hombro, Eun no pudo evitar recordar la paliza de ayer. Cada vez que Eun cometía un error, el padre de Eun golpeaba a su madre y a él para desahogar su ira. Cuando Eun se fue, Jin-woo salió de un rincón de la habitación. Al ver las heridas de Eun, Jin-woo no pudo evitar sumirse en profundos pensamientos. En el camino de regreso al aula, Sang-hun detuvo inesperadamente a Jin-woo. Sang-hun le preguntó a Jin-woo si quería limpiar su nombre en el caso del robo del reloj. Si Jin-woo quería, él podría testificar. Jin-woo no dudó y se negó de inmediato. Él sabía claramente que Sang-hun estaba molesto por el examen de matemáticas, por eso quería usar lo del reloj para derribar a Juno. Al ver que Jin-woo no quería participar, Sang-hun fue enojado a buscar a Juno. Si no fuera por los padres de Juno, Sang-hun habría podido ocupar el primer lugar en este examen. Juno miró enojado a Sang-hun. Incluso si la calificación de matemáticas de Juno se viera afectada, Sang-hun tampoco podría ocupar el primer lugar porque Sang-hun era peor que Juno en todas las demás materias. Al ver que no podía hacerle nada a Juno, Sang-hun comenzó a burlarse de Juno, diciendo que él también era solo una mascota de sus padres. Las palabras de Sang-hun tocaron el dolor de Juno. Se escondió solo en un rincón y rompió a llorar. Después de la escuela, Jin-woo fue a buscar a Oji para pedirle la dirección de la casa de Subin. Había decidido ir a ver a Subin para aclarar todo. En el camino, Jin-woo se encontró con Homi. Al ver que Homi lo seguía, Jin-woo se sintió molesto. Jin-woo quería deshacerse de Homi, pero no sabía cómo empezar. Homi, sin embargo, pensó que él estaba siendo tímido. Ella le dijo directamente que aceptaría los sentimientos de Jin-woo. Y que a partir de hoy, serían oficialmente una pareja. Al ver que las cosas habían ido demasiado lejos, Jin-woo habló sin rodeos. La persona que realmente le gustaba era Subin. Si las veces que él miraba a Subin habían hecho que Homi malinterpretara. Así que él lo sentía mucho por eso. Ahora que había aclarado todo, esperaba que Homi no se le acercara para molestarlo más. Justo en ese momento, Jin-woo vio a Subin caminando con su madre. Rápidamente la persiguió y la llamó. Después de saludar cortésmente a la madre de Subin, le pidió permiso para hablar con ella. Subin, sabiendo que a su madre no le gustaba Jin-woo, no dejaba de hacerle señas para que se fuera. Cualquier cosa que tuviera que decir, que la dijera mañana. Al recibir la señal de Subin, Jin-woo obedeció dócilmente. Cuando Subin ya se había alejado, Homi volvió a correr al lado de Jin-woo. La madre de Subin, al ver a Homi así, supuso que ellos dos estaban saliendo. También le dijo a Subin que si la madre de Homi se enteraba de esto, seguramente se volvería loca. ¿Quién aceptaría que su hijo saliera con alguien así? Al día siguiente, la profesora Seokei organizó una clase abierta para que los padres pudieran evaluar sus habilidades. Bajo la atenta mirada de docenas de padres, la profesora Seokei tuvo que hacer todo lo posible para mantener la calma. La clase acababa de comenzar cuando Eun se levantó para mostrar su dominio del inglés. La profesora Seokei vio que Eun quería acaparar todo el protagonismo, así que le recordó que esta era una clase, no un escenario para Eun, y que otros estudiantes debían tener la oportunidad de hablar. Justo en ese momento, Jin-woo reunió todo su valor y levantó la mano para hablar. Se levantó para oponerse a la opinión de Eun y expresar su propio punto de vista. Su discurso sorprendió a toda la clase. Después de que terminó la clase, Jin-woo invitó proactivamente a So-bin a hablar. Se disculpó porque el día que se le declaró, quiso llamarla pero dejó caer su teléfono. Se disculpó por su falta de consideración, porque era la primera vez que le gustaba a alguien, así que no sabía qué hacer consigo mismo. Cuando Jin-woo intentó declararse de nuevo, So-bin salió corriendo apresuradamente.
Jinwoo aún no entendía lo que pasaba y Soobin le dijo que se diera la vuelta. Resultó que los padres estaban pasando junto a ellos y Soobin no quería que su madre la descubriera. Cuando todos se fueron, Jinwoo se acercó a Soobin y la invitó al cine con él. Soobin, al ver su apuesto rostro frente a ella, de repente recordó a Homi. Le preguntó si era el novio de Homi. Odiaba a las personas que jugaban a dos bandas. Jinwoo no esperaba que Soobin lo hubiera malinterpretado. Rápidamente explicó que Homi no era su novia, que no le gustaba en absoluto. La única persona que le gustaba era Soobin, la confesión de Jinwoo. Hizo que Soobin se sumergiera en la felicidad. En el camino de regreso al aula, Homi detuvo a Soobin. Ella quería hablar con Soobin. Cuando las dos fueron a una cafetería cercana, Homi proactivamente habló de que le gustaba Jinwoo. Contó sobre su reciente vida difícil, lo que la hacía sentir cansada. Pero cada vez que veía a Jinwoo, su corazón se sentía feliz. Jinwoo era como un hermoso paraguas que aparecía justo cuando llovía, y ella no quería perderse este paraguas. Pero parecía que a Jinwoo le gustaba otra persona. Diciendo eso, Homi miró a Soobin y le preguntó si Soobin sabía a quién le gustaba Jinwoo. Ante la repentina pregunta de Homi, Soobin no supo cómo responder. No quería entristecer a Homi, ni quería mentir sobre sus propios sentimientos. En ese momento, Chanyeon apareció junto a la ventana. Homi, al ver que alguien venía, se levantó y se fue. Chanyeon notó algo extraño en Soobin, así que reunió a su grupo de amigas en su casa. Ante el interrogatorio de sus amigas, Soobin ya no lo ocultó. Admitió lo que pasaba entre ella y Jinwoo. Al ver que Soobin lo había ocultado todo este tiempo, el grupo de amigas la castigó de inmediato. Desde el examen de mitad de periodo, Sang-hun todavía no estaba contento con el resultado de matemáticas. Fue a buscar al profesor de matemáticas para demostrarle que él era quien había resuelto correctamente el problema. Ante la terquedad de su alumno favorito, el profesor de matemáticas solo pudo sentirse impotente. Sang-hun aún no se daba por vencido. Él fue a ver a la madre de Heyun, pidiéndole que volviera a poner todo en su lugar. Heyun ya lo había hecho, y si ella no estaba de acuerdo, él la expondría frente a todos. La madre de Heyun no esperaba que Sang-hun se atreviera a amenazarla. Después de regresar a casa, inmediatamente llamó a su esposo. Esa misma noche, el padre de Sang-hun recibió una notificación de suspensión de empleo. El padre de Sang-hun, sabiendo que su hijo era la causa, fue a la casa de Heyun para suplicar, pero no pudo convencer al padre de Heyun. Sin otra opción, el padre de Sang-hun solo pudo buscar a su hijo y pedirle que dejara pasar el asunto. Sang-hun no esperaba que su padre fuera tan débil. Él no quería disculparse con Heyun, este asunto afectaba su honor. No solo despidió al padre de Deokui, sino que el padre de Seokei también hizo que Deokui fuera expulsado de su clase extra de matemáticas. Ante el poder de la familia de Seokei, Deokui se vio obligado a renunciar a su posición de liderazgo. Pero Deokui aún no se rindió, decidió inscribirse en el concurso de matemáticas. Esta vez Deokui haría que Seokei fracasara por completo, pero la competencia ni siquiera había comenzado. Deokui ya se había visto obligado a cambiar de escuela. El padre de Deokui había sido trasladado a una sucursal en Singapur. Por lo tanto, él también tuvo que mudarse con su padre. Cuando Yuno se enteró de la noticia, fue a buscar a Deokui y le preguntó si este cambio de escuela por parte de Deokui contaba como huida. Deokui no quería admitirlo, dijo que estaba satisfecho con la mudanza. Aunque Deokui no dijo nada, estaba molesto al cerrar el armario. Yuno de repente sugirió correr una carrera con Deokui, ambos fueron al campo de fútbol y corrieron hasta que se cansaron. Después de correr, el ánimo de Deokui mejoró. En el camino de regreso, Yuno se encontró con Yeon-yu llevando una pila de tareas, e inmediatamente corrió a ayudarla. Yuno incluso mencionó proactivamente la cita para ver una película de ambos. En ese momento, Yeon-yu vio a Byung-eun a lo lejos, Yeon-yu se sobresaltó, rápidamente tiró de Yuno para esconderse, esperando a que Byung-eun pasara. Ella recordó la pregunta de Yuno, Yeon-yu estaba muy confundida y no podía decidirse, así que prometió llamarlo más tarde. Yeon-yu le confió sus sentimientos a sus mejores amigos. Ellos sabían que Yeon-yu era bondadosa y no quería entristecer a Byung-eun. Pero su relación no era algo malo. Sus mejores amigos acordaron ayudar a Yeon-yu a ocultárselo a Byung-eun y la animaron encarecidamente a ir al cine con Yuno. La noche anterior a la cita, tanto Yeon-yu como Yuno se prepararon cuidadosamente para su primera cita, e incluso Yeon-yu estaba tan nerviosa que no pudo dormir. A la mañana siguiente, Yeon-yu llegó al cine 10 minutos antes, pero no esperaba que Yuno hubiera llegado incluso antes que ella. Ambos se miraron con vergüenza, luego entraron juntos al cine, mirando la bolsa de palomitas de maíz en sus manos. Ambos estaban muy felices, pero cuando Yeon-yu vio una notificación en su teléfono, su expresión se descompuso. Miró a Yuno con incredulidad y luego salió sola. Yeon-yu volvió a mirar fijamente su teléfono. Quien le había enviado el mensaje era Seokei. Él le había enviado una captura de pantalla. En la foto, Yuno le decía a Seokei que le quitaría a Yeon-yu porque Yeon-yu era importante para Seokei. En ese momento, Yuno también salió corriendo del cine. Al verlo, Yeon-yu contuvo las lágrimas. Ella dijo que su madre la acababa de llamar a casa con urgencia. Yuno no sospechó nada y dijo que la llevaría a casa. Pero cuando Yuno tomó la mano de Yeon-yu, ella esquivó su mano. Eso hizo que Yuno se detuviera un momento en el camino de regreso a casa con Yeon-ju. Yeon-yu seguía absorta en sus pensamientos, mientras Yuno estaba confundido por su actitud inusual. Justo en ese momento, un transeúnte chocó con Yeon-yu, haciendo que casi se cayera. Yuno rápidamente la sostuvo. Cuando tocó su mano, descubrió que su cuerpo estaba muy caliente.
Juno, preocupado de que Yeon-yu tuviera fiebre, corrió a la farmacia cercana para comprarle medicinas. Al darle las medicinas a Yeon-yu, Juno también le dio instrucciones sobre las cosas a tener en cuenta. Las acciones atentas de Juno hicieron que Yeon-yu se sintiera aún más conmovida, pero junto con esa emoción llegó el dolor. Después de despedirse de Juno, Yeon-yu se encontró con Seokei frente a su casa. Yeon-yu no pudo evitar preguntarle a Seokei sobre el mensaje que Seokei le había mostrado. Quería saber si era verdad o no. Ante la pregunta de Yeon-yu, Seokei no dudó. Él afirmó que el mensaje era cierto. Al escuchar la confirmación de Seokei, Yeon-yu se derrumbó aún más. Quería que Seokei la ayudara a ocultar este asunto. Después de que Juno regresara a casa, siguió pensando en Yeon-yu, en la mirada herida cada vez que ella lo miraba. Juno comenzó a recordar lo que había hecho, no sabía dónde había cometido un error. Justo cuando Juno estaba inmerso en sus pensamientos, Byung-eun lo encontró inesperadamente, sabiendo que tenía algo en mente. Byung-eun estaba dispuesto a escuchar a Juno desahogarse. Debido a que Yeon-yu no obtuvo una puntuación alta en el examen de matemáticas, la madre de Yeon-yu continuó buscando un tutor para ella. Mientras iba a ver a un tutor famoso, la madre de Yeon-yu se encontró con la persona que nunca quiso ver, que era el padre de Yeon-ju. No solo eso, sino que también se tropezó justo frente a él. Esto la hizo sentir extremadamente avergonzada. Por la noche, Yeon-yu vio la mano de su madre enyesada, preocupada preguntó qué había pasado, pero su madre solo dijo que se había caído. Yeon-yu sabía que las cosas no eran tan simples. Desde que regresó, su madre se había encerrado en su habitación, incluso saltándose la cena. Ella sabía que su madre tenía algo en mente, pero no sabía cómo consolarla, solo podía acostarse a su lado y abrazarla fuerte. A la mañana siguiente, tan pronto como Yeon-yu llegó a la escuela, sus mejores amigas la detuvieron. Curiosas le preguntaron sobre su primera cita. En contraste con su entusiasmo, Yeon-yu mostró una clara fatiga en su rostro. Chanyeong notó su anormalidad. Supusieron que su madre se había enterado de su cita, pero Yeon-yu negó con la cabeza, dijo que tenía un problema de salud, por lo que la cita tuvo que terminar temprano. Byung-eun se enteró de que Yeon-yu había ido al cine con Juno, así que la citó en el patio de la escuela para hablar. La cuestionó: ¿por qué fuiste al cine con Juno sabiendo que a mí me gustaba? Yeon-yu estaba demasiado cansada y ya no quería andarse con rodeos con Byung-eun. Admitió que ella también había sentido algo por Juno y que no había nada malo en que fueran juntos al cine. Justo en ese momento, Byung-eun vio que Juno se acercaba, así que tiró de Yeon-yu y le preguntó claramente si todavía le gustaba Juno. Pero Yeon-yu no dijo nada, solo apartó la mano de Byung-eun y se fue a su clase. Durante todo el día de clases, Yeon-yu y Juno se miraron constantemente, pero nadie habló primero. Al terminar las clases, Juno esperó proactivamente a Yeon-yu en el patio de la escuela. Quería saber dónde se había equivocado, pero Yeon-yu negó con la cabeza, él no había hecho nada malo. Solo que de repente se sintió incómoda mientras veía la película. Quizás la película que eligió ese día no fue de su agrado. Juno en ese momento reunió todo su coraje y le dio el regalo que no había tenido tiempo de darle en su cita. Cuando Juno se fue, Yeon-yu abrió el regalo para verlo. Resultó que Juno había dibujado el momento en que se conocieron por primera vez. Mirando la pintura en su mano, su corazón no dejaba de latir porque el restaurante donde trabajaba la madre de Juno estaba en reparaciones. Así que temporalmente se fue a vivir con Juno y encontró un trabajo a corto plazo. Justo cuando ella se topó con un anuncio de reclutamiento de empleadas domésticas, rápidamente aplicó. Al reunirse, la madre de Juno se sorprendió al descubrir que la persona que la contrataba era la madre de Yeon-ju. Al principio, ambas hablaron de forma un poco incómoda. Cuando la madre de Yeon-yu se fue, no pudo contactar a su conductor. La madre de Juno, al ver esto, la ayudó a conducir hasta la empresa. Después de eso, la atmósfera entre ellas se volvió más armoniosa. Al día siguiente, el profesor Chanyeong anunció que organizaría una excursión para la clase 3. Le encargó a Seokei y a Juno la planificación detallada. Seokei sintió que esto era una pérdida de tiempo, así que solo quería organizarlo a la ligera. Pero Juno no lo vio así, quería que todos tuvieran un picnic memorable juntos. Juno pensó en una solución: aquellos que sintieran que el picnic era una pérdida de tiempo podían no participar. Seokei preguntó quiénes no querían ir al aula de autoaprendizaje con él. Yeon-yu tomó su mochila para irse, pero ante la insistencia de sus amigos y la mirada suplicante de Juno, Yeon-yu finalmente decidió quedarse. Solo un pequeño grupo que jugaba con Seokei salió del aula. Después de que Juno discutió con los que se quedaron, decidieron que el tema del picnic sería clásico. Podrían usar ropa de sus padres llena de recuerdos. Después de clases, Seokei encontró a Yeon-yu sentada pensativa. Cuando Seokei se acercó a preguntarle cómo estaba, Yeon-yu solo dijo que estaba tomando el aire. Yeon-yu le preguntó a Seokei si debería considerar asistir al picnic. Seokei asistiría al picnic con una condición: que Yeon-yu le concediera un deseo. Yeon-yu aceptó de inmediato. Ambos fueron juntos al parque de diversiones y volvieron a jugar los juegos que jugaban juntos cuando eran niños. Yeon-yu de repente le preguntó a Seokei si le gustaba en secreto, por eso le había enviado ese mensaje, aunque sabía que la lastimaría. Debe haber estado celoso de Juno. Seokei se disculpó con Yeon-yu y dijo que lo hizo porque estaba preocupado por ella. Seokei sintió que había hecho algo mal, así que después de pensarlo un rato, Seokei decidió decirle la verdad, pero antes de que Seokei pudiera hablar, Juno apareció interrumpiéndolo. Por las expresiones de Yeon-yu, Juno estaba seguro de que había un malentendido entre ellos, quería saber qué había pasado. Al principio, Yeon-yu no quiso hablar, pero un momento después, decidió mostrarle el mensaje a Juno.
Al ver el mensaje en el teléfono, Juno de repente se sintió decepcionado de que Yeon-yu creyera un mensaje más que en él mismo. Al ver la espalda de Juno alejarse, Yeon-yu de repente se dio cuenta de algo. Seokei se apresuró a explicar, pero Yeon-yu ya no quiso escuchar. Yeon-yu caminó pensando, sintió que debería ir a disculparse con Juno. Yeon-yu inmediatamente le preguntó a Byung-eun la dirección de la casa de Juno. Cuando Yeon-yu corrió a su casa, quiso llamar a Juno, pero la aparición de la madre de Juno hizo que Yeon-yu retrocediera, sin poder encontrarse directamente. Yeon-yu solo pudo enviarle un mensaje de texto a Juno pidiéndole disculpas, y cuando quiso explicar más, llegó el mensaje de respuesta de Juno. Él sintió que también tenía la culpa por no poder hacer que Yeon-yu confiara en él. Después de todo, él sintió que no era digno de ella. Al día siguiente, Yeon-yu y Juno se encontraron de camino a la escuela, pero solo se miraron sin decir una palabra. Mientras Juno le confiaba sus frustraciones a Byung-eun, Deok-ui les lanzó agua a escondidas. Afortunadamente, Juno logró esquivarlo a tiempo. Desde que Deok-ui supo que Byung-eun le gustaba, siempre había buscado formas de hacerle bromas a Juno. Juno miró a Deok-ui con enojo. Juno le aconsejó a Deok-ui que, en lugar de perder el tiempo con él, tomara la iniciativa para cultivar sus sentimientos por Byung-eun. Si Deok-ui tenía el coraje suficiente para invitar a Byung-eun a salir, su relación pronto progresaría. Ante el consejo de Juno, Deok-ui se sentó a pensar seriamente. Finalmente, Deok-ui decidió perseguir oficialmente a Byung-eun. Ante la persecución de Deok-ui, Byung-eun se mantuvo indiferente con él. Muy pronto llegó el día del picnic, todos estaban muy emocionados y expectantes. Y lo más inesperado fue la aparición de Seokei. Todos pensaron que se había mudado a Singapur, pero parece que Seokei había llegado a un acuerdo con el padre de Seokei para que regresara a la escuela. Habiendo recibido el permiso del padre de Seokei, al ver su expresión familiar y burlona, Seokei se sintió extremadamente incómodo por dentro. Después de subir al autobús, Byung-eun intencionalmente guardó un asiento para Juno, pero Juno fue directamente a la última fila del autobús. Después de un rato, todos sacaron sus bocadillos, y casualmente era la caja de onigiri de Juno, y el de Yeon-yu se veía exactamente igual, lo que hizo que todos se sorprendieran aún más. Juno no entendía lo que estaba pasando, resultó que cuando su madre preparó onigiri para Juno, hizo una porción extra y se la dio a la madre de Yeon-ju. Al llegar al destino, todos se reunieron en el vestíbulo del hotel. La escuela les había organizado algunos juegos, y al ver el rostro sonriente de Yeon-yu, Juno se acercó sigilosamente a ella. Esta acción fue descubierta por Seokei. Seokei también se acercó rápidamente a Yeon-ju. Cuando el árbitro ordenó formar grupos de 2 personas, tanto Seokei como Juno quisieron abrazar a Yeon-yu, mientras que Byung-eun sujetó la mano de Juno. Los 4 se miraron confundidos. Finalmente Yeon-yu se soltó de las manos de los 2 a su lado y corrió a abrazar a Byung-eun. Juno y Seokei no pudieron formar un grupo, así que fueron eliminados de inmediato. Después de la competencia, Deok-ui vio a Byung-eun usando el sombrero de Chanyeon, e inmediatamente se sintió infeliz. Deok-ui le quitó el sombrero a Chanyeon y le preguntó a Byung-eun si quería coquetear con cualquiera. Byung-eun no le respondió a Deok-ui, sino que le jaló el cabello para vengarse. Deok-ui tampoco era una persona amable e inmediatamente contraatacó a Byung-eun. La pelea entre las 2 chicas asustó a todos los que estaban cerca. Cuando la pelea terminó, todos regresaron a sus habitaciones. Mientras tanto, la madre de Yeon-yu fue interceptada por el padre de Yeon-yu, quien quería que la madre de Yeon-yu aceptara el divorcio. Él no quería seguir fingiendo ser un matrimonio feliz con ella, pero la madre de Yeon-yu no estuvo de acuerdo. Ahora era una etapa delicada para Yeon-yu y ella quería que él y la otra mujer esperaran. Esperar hasta que Yeon-yu ingresara a la universidad. Al ver que la madre de Yeon-yu no accedía al divorcio, el padre de Yeon-yu reprimió su enojo y se fue. Inmediatamente después de que el padre de Yeon-yu se fuera, la madre de Yeon-yu no pudo evitar llorar en voz alta. Justo en ese momento, la madre de Yeon-yu vio a la madre de Juno a lo lejos. Al ver que los problemas de su familia eran conocidos por otros, la madre de Yeon-yu se sintió extremadamente avergonzada. Le dijo a la madre de Juno que su mano estaba a punto de sanar, por lo que ya no necesitaba contratar a la madre de Juno como chofer. La madre de Juno sabía que estaba incómoda, así que se retiró temporalmente y regresó al picnic. Todos estaban sentados en círculo, el juego de esta vez era el juego del Tribunal de la Verdad. El maestro sacaría un nombre al azar, y la clase podría hacerle algunas preguntas a esa persona. Cuando le tocó a Yeon-yu, Byung-eun inmediatamente le preguntó si todavía le gustaba Juno. Yeon-yu no pudo dar una respuesta a esta pregunta. Al ver que Yeon-yu no respondía, el compañero de al lado se preparó para aplicar la penalización. Justo en ese momento, Juno corrió rápidamente para proteger a Yeon-ju. Esta acción hizo que el corazón de Yeon-yu se conmoviera. La noche siguiente, la escuela organizó un pequeño concierto de música, y la clase 3 también se había inscrito para participar. Pero cuando la actuación estaba a punto de comenzar, la persona inscrita de repente tuvo dolor de estómago, sin otra opción. Juno tuvo que subir al escenario en lugar de su amigo. Cuando la dulce voz de Juno resonó, la letra de la canción parecía contener los sentimientos de Juno. Yeon-yu se sumergió en su voz, el breve romance entre ellos, como una película corta, se reproducía en su mente. En ese momento, el mundo parecía ser solo para ellos dos. La última parte de la noche de música fue el número de baile, mientras todos ya habían comenzado a bailar. Yeon-yu seguía buscando pareja, hasta que Juno la vio. Se acercó rápidamente y tomó su mano, y ambos se miraron perdidamente. De repente, alguien chocó con Yeon-yu y Juno aprovechó la oportunidad para abrazarla. Luego le susurró al oído a Yeon-yu, pidiéndole que se quedara a su lado. El día siguiente era el día en que todos regresaban a la escuela. Al subir al autobús, Yeon-yu llamó activamente a Juno para que se sentara a su lado.
Al ver la acción de Jeon-yu, sus mejores amigos inmediatamente adivinaron el secreto de los dos. Durante todo el camino, Jeon-yu y Yuno no pudieron ocultar su felicidad. Ambos no dejaban de mirarse y sonreír. Al llegar, los amigos inmediatamente llevaron a Jeon-yu a la sauna. Jeon-yu miró a Yuno con timidez, ella y Yuno ya tenían una cita. Justo cuando Jeon-yu estaba a punto de negarse, Yuno se apresuró a bloquearles el camino, y luego dejó que Yuno la arrastrara para correr a toda velocidad. Después, los dos montaron en bicicleta, comieron helado y conversaron durante casi toda la tarde. Cuando Yuno la llevó a casa, ambos no dejaban de voltear a mirarse. Aunque sabían que se verían al día siguiente, los jóvenes aún no querían separarse. De camino a casa, Yuno se sintió atraído por una perfumería cercana. Pensando en su pequeña novia, decidió prepararle un regalo. Por la noche, ambos se llamaron y hablaron con mucho cariño. Cuando la madre de Jeon-yu entró abruptamente, ella escondió el teléfono en pánico y fingió tener dolor de estómago. Después de que la madre de Jeon-yu se fue, Jeon-yu cambió de llamar a enviarle mensajes de texto a Yuno. El día siguiente seguía siendo festivo. Así que ambos prepararon una cita muy romántica. A la mañana siguiente, Yuno se arregló para verse muy guapo y luego corrió a recoger a Jeon-yu. Por su parte, le mintió a su madre, diciéndole que iría a la biblioteca a estudiar temprano. Después de salir de casa, Jeon-yu y Yuno revisaron juntos la lista de cosas que querían hacer. Como el tiempo de la cita era limitado, solo pudieron elegir algunas opciones. Primero, Yuno llevó a Jeon-yu a visitar a su amigo fallecido. Él quiso presentar a Jeon-yu a Chanyeon. Jeon-yu se paró junto a Yuno, presentándose formalmente. Luego le dijo a Chanyeon que cuidaría bien de Yuno. Cuando se preparaban para irse, Yuno le dio a Jeon-yu el regalo que había preparado. Jeon-yu vio su nombre grabado en la botella de perfume, y su corazón se llenó de felicidad. Después de la cita, Jeon-yu regresó y vio el rostro cansado de su madre. Para que Jeon-yu pudiera mejorar su rendimiento académico, la madre de Jeon-yu se humilló una vez más para pedirle a la madre de Seokei que dejara que Jeon-yu asistiera a la clase de tutoría de Seokei. Al principio, la madre de Seokei había aceptado, pero hoy volvió a llamar a la madre de Jeon-ju, y dijo que no podía aceptar a Jeon-yu en la clase de tutoría. Además, la actitud de la madre de Seokei había cambiado 180 grados. La madre de Jeon-yu le preguntó a Jeon-yu si había hecho algo para ofender a Seokei. Jeon-yu pensó y repensó, ella no había hecho nada que afectara a Seokei. Al ver la expresión cansada de su madre, Jeon-yu sintió un gran dolor. Aunque no era tan inteligente como ella, haría lo mejor que pudiera. No dejaría que su madre se avergonzara frente a todos. Al ver la determinación de su hija para estudiar, la madre de Jeon-yu se sintió algo aliviada. A la mañana siguiente, Yuno dejó su bicicleta en casa a propósito. Para poder ir a la escuela con Jeon-yu, ambos fueron tomados de la mano a la escuela. Al llegar a la puerta de la escuela, los jóvenes se soltaron las manos tímidamente. Pero Chanyeon los vio y sin ceremonia se metió entre ellos. Chanyeon los arrastró mientras les hacía bromas alegremente. Justo en ese momento, Byung-eun les bloqueó el paso. Ella ya sabía que Jeon-yu había sido expulsada del grupo de estudio. Al ver a alguien más con mala suerte, Byung-eun no pudo evitar burlarse de Jeon-ju. Chanyeon quiso defender a Jeon-yu, pero Jeon-yu la detuvo. Jeon-yu conocía bien el carácter de Byung-eun y no quería discutir con ella. Cuando los dos llegaron a la puerta del aula, se encontraron con Seokei. Yuno sabía que los dos necesitaban hablar, así que proactivamente entró primero al aula. Seokei le dijo la verdad a Jeon-yu, él le había dicho a su madre que sacara a Jeon-yu del grupo de estudio. No podía soportar ver a Jeon-yu todas las noches. Jeon-yu entendió el punto de Seokei y además, Jeon-yu prefería estudiar sola. Después de la escuela, Yuno y Jeon-yu continuaron con su cita. Ambos fueron a una cafetería tranquila. Jeon-yu preguntó con curiosidad a Yuno, ¿desde que estamos saliendo, has notado algún cambio? Yuno pensó en su vida reciente. Desde que le gustaba Jeon-yu, quizás se había mirado más al espejo que antes. Cada vez que se miraba al espejo, veía su propia apariencia emocionada. Antes, rara vez se miraba al espejo, y no solo eso. Últimamente, él recordaba cada vez más a Jeon-yu, siempre sentía curiosidad por ella y quería saber mucho más sobre Jeon-ju. Ante los pensamientos sinceros de Yuno, ambos no pudieron evitar sonreír. A ella le encantaba la forma en que él la miraba cuando sonreía. El ambiente entre ellos era muy dulce. Al ver que se acercaba la hora de que Yuno fuera a trabajar, Jeon-yu se ofreció a acompañarlo al supermercado. Pero primero necesitaba pasar por su casa. Mientras Yuno esperaba a que Jeon-yu subiera, de repente le dio hipo. Jeon-yu regresó rápidamente, pero se dio cuenta de que había dejado su teléfono en casa. Al ver a su novio con hipo, Jeon-yu le preguntó si quería subir a su casa a beber agua. A estas alturas su madre ya se había ido a trabajar, así que no habría nadie en casa. Ante el entusiasmo de Jeon-yu, Yuno la siguió tímidamente a su casa. Justo cuando Yuno terminó de beber un sorbo de agua, de repente escuchó gente en la puerta. Jeon-yu, asustada, arrastró a Yuno dentro de la casa y se escondió debajo del mostrador de la cocina. Jeon-yu escuchó la voz de la persona que entraba a la casa e inmediatamente supuso que era la nueva empleada doméstica que su madre había contratado recientemente. Al escuchar esto, Yuno también se relajó. Cuando ambos pensaron que habían escapado del peligro, una sombra se paró frente a ellos, y esa persona no era otra que la madre de Yuno. Yuno y su madre se miraron a los ojos, ambos sorprendidos por la aparición del otro. La madre de Yuno inmediatamente llevó a la joven pareja a una cafetería para hablar. Ante la mirada de la adulta, la joven pareja admitió que ambos estaban saliendo. Jeon-yu había pensado que la madre de Yuno se enojaría porque estaban saliendo tan pronto. Pero no, ella tomó su mano con gran alegría.
Estaba muy feliz de que una chica maravillosa como Yeon-yu hubiera aceptado ser el primer amor de su hijo. Mientras conversaba con la joven pareja, la madre de Yuno también reveló la razón por la que apareció en la casa de Yeon-ju. De camino a llevar a su madre al trabajo, su madre le había aconsejado a Yuno que le contara esto a la madre de Yeon-ju. Ella no quería que el amor de los dos se convirtiera en un amor oculto. Yuno quería esperar un poco más. De todas formas, acababan de empezar a salir y además, él necesitaba prepararse mentalmente. Al ver que Yuno había dicho eso, su madre ya no tuvo más objeciones. Después de despedirse de su madre, Yuno se encontró con Yeon-yu que lo estaba esperando. Yuno le contó lo que su madre le había dicho. Yeon-yu entendió los pensamientos de su madre. Intentaría encontrar el momento adecuado para hablarle a su madre sobre su relación mientras trabajaba. Yuno leyó una publicación sobre Seokei haciendo trampa en el último examen. Como la publicación era anónima, todos estaban especulando sobre quién la había publicado. La noticia de que el mejor estudiante había hecho trampa sumió a la escuela en una crisis. El subdirector estaba con dolor de cabeza buscando formas de calmar a la opinión pública. Por la noche, Seokei regresó a casa desanimado. Justo entonces, escuchó la conversación de sus padres. La madre de Seokei supuso que el autor de la publicación era el profesor Chanyeon. El padre de Seokei, por otro lado, sospechaba de su antiguo tutor, pero Seokei no era como ellos. La persona de la que más sospechaba era el genio de Okui. Por su parte, Yeon-yu estaba buscando una oportunidad para hablar sobre su cita. Pero antes de que pudiera decir algo, su madre mencionó sus calificaciones. Quería que se esforzara más, que no se distrajera, y especialmente que no se involucrara en el amor en ese momento. Las duras palabras de su madre hicieron que la intención de Yeon-yu de hacerlo público se desvaneciera. Al día siguiente, toda la clase le preguntó a Seokei sobre el incidente de trampa en las calificaciones. Querían saber si era verdad. Las miradas curiosas se dirigieron a Seokei, lo que lo hizo entrar en pánico. Yuno, al ver que la situación no era buena, intervino para defender a Seokei. Faltaba poco tiempo para los exámenes finales, y Yeon-yu había elaborado un plan de estudio muy estricto. Quería esforzarse para mejorar sus calificaciones y así poder decirle a su madre con confianza que su relación no afectaba sus estudios. Yuno sintió la presión de Yeon-yu y le aconsejó que se relajara un poco. Que no se dejara afectar por el estrés en su salud. Yeon-yu pensó en que ambos tenían que tener citas a escondidas. Ella solo quería arriesgarse a hacerlo público una vez. Yuno rápidamente detuvo a Yeon-ju. A él no le importaba tener citas en secreto, al contrario, le parecía bastante interesante. Dicho esto, Yuno tomó la mano de Yeon-yu y el ambiente entre ambos se volvió íntimo. Justo cuando Yuno estaba a punto de tocar los labios de Yeon-yu, su teléfono sonó de repente, lo que hizo que ambos se soltaran las manos tímidamente. La persona que llamaba era el padre de Yeon-yu, quien quería reunirse con Yeon-yu para hablar. Yeon-yu quiso aprovechar esta oportunidad para presentarle a Yuno. Ella creía que a su padre le gustaría Yuno. Al día siguiente, la joven pareja se sentó a estudiar junta en el parque, y vieron cómo Yuno progresaba cada vez más en sus estudios. Yeon-yu le acarició la cabeza a Yuno con entusiasmo para felicitarlo. Yuno miró el rostro alegre de Yeon-yu y de repente le dio un suave beso en la mejilla. El inesperado beso de Yuno hizo que Yeon-yu se sintiera avergonzada, pero también mezclada con felicidad. Después de 2 horas de estudio, Yeon-yu lo llevó a conocer a su padre. Cuando llegaron a la cafetería, Yeon-yu le dijo a Yuno que la esperara afuera. Ella hablaría primero con su padre y luego le enviaría un mensaje para que entrara. Pero cuando el padre de Yeon-yu mencionó el divorcio, él ya no quería seguir fingiendo una familia feliz, pero su madre nunca aceptaba. Eso lo cansaba. Ahora que Yeon-yu era mayor, él creía que ella entendería sus sentimientos. Yeon-yu intentó contener sus emociones, no quería entender lo que él decía. Sentía que los adultos a veces eran tan injustos, a menudo decían que ella todavía era una niña, que solo debía preocuparse por sus estudios, y cuando algo sucedía, decían que ya había crecido y que tenía que entender las cosas. Yeon-yu sentía que los adultos eran tan egoístas, siempre cambiaban sus palabras para que todo saliera como ellos querían. Al ver las lágrimas de su hija, el padre de Yeon-yu se apresuró a explicarse, pero Yeon-yu ya no quiso escucharlo. Yeon-yu se esforzó por recuperar la compostura y luego corrió hacia Yuno. Ella mintió diciendo que su padre estaba ocupado hoy y no podía reunirse con Yuno. Yuno pudo sentir el estado de ánimo de Yeon-ju. Él decidió tomarse el día libre del trabajo para salir con Soobin. Durante su salida, Jin-woo se dio cuenta de que Soobin siempre estaba forzando una sonrisa. Cuando ambos se sentaron, Soobin de repente le preguntó a Jin-woo cuál era su mayor arrepentimiento en la vida. Jin-woo pensó por un momento y luego le contó sobre la vez que fue a buscar a su padre. En el momento en que su padre le preguntó quién era, él no se atrevió a decir su nombre. Tal vez en la memoria de su padre ya no existía su imagen. Soobin le aconsejó a Jin-woo que lo dijera para no arrepentirse más. Ante el consejo de Soobin, Jin-woo decidió ir a buscar a su padre una vez más. También preparó una pequeña carta y la metió por la rendija de la puerta de su casa. Después de terminar su trabajo, Jin-woo de repente se sintió mucho más aliviado. De camino a casa, Jin-woo le preguntó a Yoon Seokei si quería comer algo. Ambos fueron juntos a comprar comida y luego se dirigieron a la casa de Jin-woo. Era la primera vez que Yoon Seokei iba a su casa. Ella disfrutó observando el lugar donde vivía Jin-woo. Después de comer fideos, Yoon Seokei respiró hondo y luego dijo lo que más lamentaba. Fue el haber impedido que sus padres se divorciaran. Cuando era pequeña, sus padres también habían propuesto divorciarse. Ella no quería que se divorciaran, así que se esforzó mucho para impedirlo. En ese momento, pensó que había hecho lo correcto, pero ahora se dio cuenta de que solo estaban tratando de vivir juntos por ella, que ella misma los había obligado a fingir ser felices. Ella se sentía culpable con ellos. Jin-woo no sabía cómo consolar a Yoon Seokei.
Torpemente le secó las lágrimas y la abrazó suavemente. Justo en ese momento, la voz de la madre de Yoon Seok-hee se escuchó. Al ver a su madre llegar, Yoon Seok-hee se apresuró a explicarle que quería contarle después de terminar el examen semestral. Pero antes de que Yoon Seok-hee terminara de hablar, su madre le dio una bofetada. Al ver que Yoon Seok-hee era golpeada, Jin-woo se acercó preocupado para protegerla. Pero su acción enfureció aún más a la madre de Yoon Seok-hee. Ella le dijo a Yoon Seok-hee que se fuera primero, mientras ella se quedaba para hablar con él. Le preguntó directamente a Jin-woo si los dos ya se habían acostado. Jin-woo negó de inmediato que la relación entre él y Yoon Seok-hee fuera un amor puro e inocente. La madre de Yoon Seok-hee se sintió un poco aliviada al escucharlo. Ella le propuso a Jin-woo que terminara con Yoon Seok-hee. Sabía que Jin-woo y su madre eran buenas personas, pero él no podía salir con su Yoon Seok-hee. Jin-woo aceptó con dolor el pedido de la madre de Yoon Seok-hee después de llevar a Yoon Seok-hee a casa. Su madre había retirado todos los objetos relacionados con Jin-woo y le dio una opción a Yoon Seok-hee. Si quería conservar esos objetos, ella se iría de inmediato. Yoon Seok-hee contuvo las lágrimas y le preguntó a su madre si era tan malo que ella amara a Jin-woo. La madre de Yoon Seok-hee afirmó que era un error. Yoon Seok-hee era todo para ella, su único orgullo. No permitiría que alguien tan inferior como Jin-woo fuera su novio. Yoon Seok-hee estaba completamente decepcionada de su madre. Le dijo que tirara todo y que ella iría a su habitación a estudiar. Obedeció dócilmente a su madre, no porque le temiera a sus amenazas, sino porque no quería que odiara más a Jin-woo. A la mañana siguiente, la madre de Yoon Seok-hee le contrató un chofer privado. El chofer recogería a Yoon Seok-hee a tiempo. Si Yoon Seok-hee salía de la escuela un minuto tarde, el chofer le informaría inmediatamente a su madre. Yoon Seok-hee no esperaba que su madre llegara a ese extremo. Intentó suplicarle a su madre, pero fue en vano. Cuando Yoon Seok-hee bajó del coche, sus amigos la vieron siendo escoltada a la escuela. Seo Yeon-ju no entendía lo que estaba pasando. Choi Deo-ke rápidamente les informó que la madre de Yoon Seok-hee sabía sobre su noviazgo. Este chofer debía ser el supervisor de Yoon Seok-hee. Jin-woo quería acercarse a hablar con Yoon Seok-hee. Pero bajo la mirada del chofer, ambos solo pudieron mirarse y luego alejarse. Después de entrar a la escuela, los dos aprovecharon para verse antes de clases. Yoon Seok-hee le informó que su madre le había confiscado el teléfono. De ahora en adelante ni siquiera podrían enviarse mensajes. Le pidió disculpas a Jin-woo porque su madre le había dicho cosas hirientes. Jin-woo no la culpó en absoluto. Suavemente le acarició la cabeza para consolar a Yoon Seok-hee. Esperaba que ambos pudieran superar esta dificultad juntos. En lugar de estar tristes, él pensó que ambos deberían concentrarse en sus estudios. Él siempre estaría ahí para apoyar a Yoon Seok-hee. La madre de Yoon Seok-hee no solo la hizo vigilar. También fue a la escuela para encontrarse con el maestro Oh. Y le pidió al maestro Oh que no permitiera que Yoon Seok-hee tuviera contacto con Jin-woo. El maestro Oh no estuvo de acuerdo con la madre de Yoon Seok-hee. Yoon Seok-hee y Jin-woo eran compañeros de clase. ¿Cómo podía obligar a dos personas a no tener contacto? Además, Jin-woo tampoco era un niño malo. Al ver que el maestro Oh no hacía lo que ella quería, la madre de Yoon Seok-hee se alteró un poco. Ella criticó al maestro Oh por ser un maestro irresponsable. Las palabras de la madre de Yoon Seok-hee enojaron al maestro Oh. El maestro Oh no entendía qué les pasaba a los padres. ¿Por qué insisten en obligar a sus hijos a hacer lo que ellos quieren? Esto no es una prisión. Y él tampoco es un carcelero. Las palabras del maestro Oh la dejaron en silencio. Después de salir de la sala de profesores, la madre de Yoon Seok-hee se encontró con Jin-woo. Él prometió no tener contacto con Yoon Seok-hee. Solo deseaba que ella le diera un poco de libertad. Pero la madre de Yoon Seok-hee solo sonrió levemente. Luego dijo que primero vería la actitud de Yoon Seok-hee. Cuando sonó la campana para la clase, el maestro comenzó su lección. Al ver los rostros melancólicos de abajo, el maestro Oh ya no tenía ganas de enseñar. Llamó a toda la clase para salir con él. El maestro Oh se acostó en el campo de fútbol. Luego les dijo a todos que miraran el cielo. Dediquen la clase de hoy a relajar sus mentes. Después de regresar del campo de fútbol, Kwon Jung-go buscó a Jin-woo. Aunque sabía que ya era demasiado tarde, Kwon Jung-go aún quería disculparse con Jin-woo. Disculparse por sus estúpidas acciones en el pasado. Jin-woo aceptó la disculpa de Kwon Jung-go. Pero aún no podía perdonarlo. Justo al salir de la escuela, el chofer ya estaba esperando a Yoon Seok-hee en la puerta de la escuela. Yoon Seok-hee se giró ligeramente para mirar a Jin-woo detrás de ella. Aunque deseaban estar juntos, ambos solo podían mirarse desde lejos. Desde que subió al coche, Yoon Seok-hee mantuvo un ánimo melancólico. Justo en ese momento, Jin-woo apareció de repente fuera de la ventana. Verlo esforzarse por seguirla en bicicleta mejoró el estado de ánimo de Yoon Seok-hee. Ver la sonrisa en los labios de Yoon Seok-hee también alivió a Jin-woo. Después de despedirse de Yoon Seok-hee, Jin-woo fue a un centro de enseñanza de dibujo. Él ya tenía talento para el dibujo y ahora había comenzado a tomarse en serio su futuro. Estudiaría más y se esforzaría por ingresar a una escuela de bellas artes. Poco a poco lograría que la madre de Yoon Seok-hee lo aceptara. Los exámenes finales se acercaban. An-juno de repente recibió un correo electrónico de un extraño. En la carta, la persona decía que sus padres habían hecho trampa en sus calificaciones. Le habían ayudado a corregir 2 respuestas incorrectas, por eso había quedado en primer lugar en el examen del año pasado. An-juno no podía creer lo que veía. Recordó el examen del año pasado. En ese momento, solo pensó que se había equivocado, sin considerar que el maestro Kim había corregido sus respuestas por él. El remitente del correo electrónico también amenazó a An-juno. Si no lo admitía, destruiría su vida. Durante los días siguientes, An-juno estuvo obsesionado con ese correo electrónico. Llegó el día del examen final. Después de terminar el examen, todos volvieron a revisar las respuestas juntos.
Los resultados del examen de matemáticas de Jin-woo y Yoon Se-ok fueron excelentes. Yoon Se-ok obtuvo la máxima puntuación. Y Jin-woo solo tuvo 4 errores. Cuando Yoon Se-ok le dio esta noticia a su madre, ella se alegró mucho y le preguntó si quería algún premio. A diferencia de la alegría de su madre, Yoon Se-ok no podía estar feliz. Rechazó el premio de su madre, ahora solo quería ir a casa a descansar. Después de colgar el teléfono de su madre, Yoon Se-ok se encontró con Choi Chan-yeon desmayada. Yoon Se-ok y los demás la llevaron a la enfermería. Como recientemente Byung Byung-eun y Choi Chan-yeon habían discutido, Choi Chan-yeon a menudo se saltaba las comidas. Choi De-ok vio a Byung Byung-eun llegar e inmediatamente se llevó a sus amigos. Tan pronto como se fueron, Choi Chan-yeon también le dijo a Byung Byung-eun que se fuera. Byung Byung-eun sintió que debía ser honesto con ella. Le confesó a Choi Chan-yeon que le gustaba a alguien, pero que esa persona no era una chica. Esta relación especial también lo confundía. Choi Chan-yeon no esperaba que la verdad fuera así. Ella recordó algunas cosas de antes. Le preguntó a Byung Byung-eun si la persona que le gustaba era Hye-yoon. Ante la pregunta de Choi Chan-yeon, Byung Byung-eun guardó silencio. Choi Chan-yeon supo entonces que era verdad. Con lágrimas en los ojos, le dijo a Byung Byung-eun que se fuera. Viendo a Choi Chan-yeon así, Byung Byung-eun no tuvo el corazón para dejarla sola. Se acercó, la levantó y la llevó a casa. Pero en cuanto salieron por la puerta, los compañeros de clase los miraron con curiosidad. La noticia de que a Byung Byung-eun le gustaba un chico ya había sido publicada en el foro de la escuela. Choi Chan-yeon regresó inmediatamente a la enfermería. Abrió la cortina de la cama de al lado y vio que otro compañero ya estaba allí. Choi Chan-yeon se sintió inmediatamente culpable con Byung Byung-eun. No sabía que había alguien en la cama de al lado. Después de clases, Jin-woo recibió una llamada. Se despidió rápidamente de Yoon Se-ok y prometió contarle sobre esto más tarde. Tan pronto como Jin-woo se fue en su bicicleta, Hye-yoon se acercó a Yoon Se-ok y rápidamente le metió un teléfono en su mochila. Era su teléfono viejo, podía usarlo temporalmente mientras el suyo estaba confiscado. Después de llegar a casa, Yoon Se-ok inmediatamente usó el teléfono de Hye-yoon para llamar a Jin-woo. Jin-woo en ese momento ya había llegado a la cafetería. Al ver que el que llamaba era Hye-yoon, colgó. Al ver que la otra persona seguía insistiendo en llamar, Jin-woo contestó confundido, pero antes de que pudiera decir una palabra, vio a su padre acercarse. Jin-woo rápidamente dejó el teléfono en el asiento de al lado, sin prestar atención a que la llamada aún continuaba. Ambos, padre e hijo, se miraron así. Jin-woo estaba a punto de presentarse, pero su padre lo interrumpió. Dijo que lo reconocía. Desde la primera vez que se vieron, él ya sabía que era su hijo. Dicho esto, el padre de Jin-woo sacó la carta de él. Ahora él tenía una nueva familia, no podía permitir que esa familia se rompiera. Por lo tanto, esperaba que Jin-woo no lo buscara más. El padre de Jin-woo se disculpó con Jin-woo y luego se dio la vuelta para irse. Las palabras de su padre dejaron a Jin-woo con un estado de ánimo confuso. Observó en silencio a la gente pasar afuera. Yoon Se-ok, por su parte, había escuchado toda la conversación entre ellos. No esperaba que el padre de Jin-woo fuera tan desalmado. Yoon Se-ok estaba preocupada por el estado de ánimo de Jin-woo. Desafiando la vigilancia del chofer, corrió directamente hacia Jin-woo. Jin-woo se sorprendió por la aparición de Yoon Se-ok, pero no quería que ella viera su patética imagen. Forzó una sonrisa, dijo que estaba bien y se dio la vuelta para irse. Esa noche, Jin-woo decidió ir a la casa de su padre una vez más. Al llegar, Jin-woo accidentalmente atrapó una pelota que caía. La persona que dejó caer la pelota era el nuevo hijo de su padre. Mirando al vivaz niño frente a él, Jin-woo esperaba que el niño se convirtiera en una persona valiente cuando creciera. Justo en ese momento, una voz que llamaba a Jin-woo lo sobresaltó. Pero no era para él, sino para el niño frente a él. Resulta que el nombre del niño también era Jin-woo. Miró a su padre con incredulidad. Después de llevar a su esposa e hijo a la casa, el padre de Jin-woo habló con él de nuevo. Jin-woo le preguntó la razón por la que usó su nombre para el niño. El padre de Jin-woo explicó que se sentía culpable con Jin-woo, así que cuando nombró a su nuevo hijo, le puso el mismo nombre que él. Quería usar esto para aliviar sus sentimientos de culpa. Esta acción lo decepcionó completamente. Por el lado de Subin, estaba demasiado preocupada por Jin-woo, así que le pidió al conductor que la llevara a la casa de Chang-hee para estudiar en grupo. Luego, buscando escapar de la casa de Chang-hee, Subin fue a la entrada del supermercado donde trabajaba Jin-woo. Resultó que el nombre del niño también era Jin-woo. Él miró a su padre con incredulidad. Después de llevar a su esposa e hijo a casa, el padre de Jin-woo habló con él de nuevo. Jin-woo le preguntó la razón por la que usó su nombre para el niño. El padre de Jin-woo explicó que se sentía culpable con Jin-woo, por lo que cuando nombró a su nuevo hijo, le puso el mismo nombre que él. Quería usar esta forma para aliviar la culpa en su corazón. Esta acción de su padre decepcionó completamente a Jin-woo. Por parte de Yoon Se-ok, estaba demasiado preocupada por Jin-woo, por lo que le dijo al chofer que la llevara a casa de Seo Yeon-ho para estudiar en grupo. Luego encontró una manera de escapar de la casa de Seo Yeon-ho. Yoon Se-ok fue a la entrada del supermercado donde trabajaba Jin-woo y dejó una carta donde Jin-woo solía dejar su bicicleta. Cuando Jin-woo fue a trabajar, vio la carta de Yoon Se-ok. Gracias a las palabras de consuelo de Yoon Se-ok, el estado de ánimo de Jin-woo finalmente mejoró. Respiró hondo y continuó estudiando y trabajando. Se esforzaría aún más para convertirse en el apoyo de Yoon Se-ok. Al día siguiente, Yoon Se-ok llevó el teléfono para devolvérselo a An-yuno. Cuando entró a clase, todos querían chismear sobre Byung Byung-eun. Kim Sang-pil no pudo soportar esos chismes e inmediatamente advirtió a la multitud que se callara. Que a Byung Byung-eun le gustara quien fuera era algo normal. La apariencia de Kim Sang-pil defendiendo a sus amigos hizo que Choi De-ok sonriera inconscientemente. Cuando An-yuno entró al aula, la gente no pudo evitar chismear. An-yuno no entendía lo que estaba pasando. Al leer los mensajes en el chat de la clase, An-yuno apagó el teléfono confundido. Durante el recreo, An-yuno fue llamado a la oficina. El departamento de educación había llegado a la escuela para investigar el asunto de las calificaciones falsificadas de An-yuno.
Ante la pregunta de Cheona, Anjuno confesó honestamente y aceptó cooperar con la investigación. Cheona le informó a Anjuno que si la falsificación de calificaciones era cierta, Anjuno recibiría una calificación de 0 por el fraude. Esto significaba que su primer puesto en toda la clase también desaparecería. Después de que el educador Cheona se fue, Anjuno permaneció solo en la oficina. Por la noche, Kwon Jung-go corrió asustado al lugar de trabajo de Jin-woo. No había podido contactar a Anjuno en mucho tiempo. Jin-woo dijo que no le importaba el asunto de Anjuno. Pero después de que Kwon Jung-go se fue, él aún así tomó un paraguas para buscar a Anjuno. Después de un rato de búsqueda, finalmente encontraron a Anjuno empapándose bajo la lluvia a orillas del río. Kwon Jung-go llamó preocupado a Anjuno para que regresara. Anjuno no solo no regresó, sino que también le gritó a Kwon Jung-go que se fuera. Jin-woo vio la apariencia actual de Anjuno y se acercó a él. En sus ojos, Anjuno ahora no era diferente de un cobarde. Si ya sabes que has cometido un error, debes enfrentar a todos con valentía y corregir tus errores. Al día siguiente, Anjuno se disculpó con toda la clase y dijo que renunciaría a su puesto de delegado. A la hora del recreo, Jun Seo-kei quiso pedirle un favor a sus amigos cercanos. En realidad, hoy era el cumpleaños de Jin-woo. Antes, los dos habían prometido celebrar su cumpleaños juntos, pero su madre la había hecho vigilar. El grupo de amigos inmediatamente entendió lo que ella quería decir. Después de clases, todo el grupo fue a buscar al supervisor y le rogaron que permitiera que Jun Seo-kei saliera. Ante sus súplicas tan fervientes, el supervisor finalmente cedió, obteniendo el consentimiento del supervisor. El grupo rápidamente maquilló a Jun Seo-kei y decoró el cumpleaños de Jin-woo. Esta sencilla fiesta de cumpleaños sorprendió mucho a Jin-woo. Y fue aún más sorprendente cuando pudo ver a su hermosa novia. Para que los dos tuvieran más tiempo juntos, el grupo se retiró discretamente antes. Estar con Jun Seo-kei hizo muy feliz a Jin-woo, pero aún recordaba las palabras de la madre de Jun Seo-kei. Después de recibir el regalo, Jin-woo le insistió a Jun Seo-kei que regresara. Al ver que Jin-woo la seguía echando, Jun Seo-kei se sintió herida, tuvo que pasar por muchas dificultades para llegar allí. Quería estar con él un poco más, escuchando sus palabras de frustración. El corazón de Jin-woo se oprimió, él también quería estar con ella, pero tenía que contenerse. Le había prometido a la madre de Jun Seo-kei que no la volvería a ver. Si ella descubría que había roto su promesa, su imagen ante ella empeoraría aún más. En ese momento, Jun Seo-kei abrazó repentinamente a Jin-woo, a ella no le importaba nada. Ahora solo quería estar con la persona que amaba. Ante el suave abrazo de Jun Seo-kei, Jin-woo tampoco pudo contener más sus emociones. Suavemente la besó en los labios. Después de que terminó el beso, Jin-woo llevó a Jun Seo-kei a casa. En el camino, ambos conversaron muy animadamente. Al llegar a casa, Jun Seo-kei admitió proactivamente que había roto su promesa. Juró que esta sería la única vez de ahora en adelante. Ella se esforzaría en sus estudios y cumpliría con sus requisitos. Jun Seo-kei explicó, esperando la reacción de su madre. Sorprendentemente, su madre no se enojó, incluso le devolvió el teléfono a Jun Seo-kei. Resultó que, basándose en la llamada de la madre de Jin-woo, ella ya sabía que hoy era el cumpleaños de Jin-woo. La madre de Jun Seo-kei fue directamente a la casa de él, viendo a Jun Seo-kei y a sus amigos organizar el cumpleaños de Jin-woo. Se dio cuenta de que Jun Seo-kei estaba demasiado enamorada de Jin-woo, y que sus prohibiciones ya no eran efectivas. Por eso, concertó una cita con la madre de Jin-woo. Ella esperaba que la madre de Jin-woo pudiera transferir a su hijo de escuela. Había pensado en transferir a Jun Seo-kei de escuela, pero su trabajo estaba en Seúl. La madre de Jin-woo se quedó sin palabras al escucharla. La madre de Jun Seo-kei sabía que era egoísta, aunque reconocía que Jin-woo era una buena persona. Sin embargo, no podía permitir que los dos se amaran, especialmente cuando ambos se preparaban para el examen de ingreso a la universidad. La madre de Jin-woo se levantó enojada, ella misma era una madre. Al igual que la madre de Jun Seo-kei, podía hacer cualquier cosa por su hijo. Pero, sobre todo, respetaba los sentimientos de su hijo. No quería pisotear el amor de Jin-woo. Mientras tanto, Jin-woo había ido a la academia de arte que le había recomendado el maestro Oh. Cuando el profesor vio los dibujos de Jin-woo, tuvo que reconocer que Jin-woo era una persona talentosa. Para preparar su solicitud universitaria, Jin-woo necesitaba esforzarse aún más. Después de clases, Jin-woo se apresuraba a ir a su trabajo de medio tiempo. No fue hasta bien entrada la noche que Jin-woo tuvo tiempo de abrir el regalo de Jun Seo-kei. Desde que supo la dirección de Jin-woo, Jun Seo-kei había investigado mucho sobre herramientas de dibujo. Además del pequeño regalo, Jun Seo-kei también escribió una carta expresando su apoyo a Jin-woo. El regalo de Jun Seo-kei conmovió mucho a Jin-woo. Desde su cumpleaños, todos los días Jin-woo se apresuraba a ir a la academia después de clases y luego se apresuraba a ir a su trabajo de medio tiempo. La prisa agotaba físicamente a Jin-woo, pero lo llenaba de espíritu de lucha. Esta noche, Jin-woo de repente extrañó a Jun Seo-kei. Él inmediatamente fue en bicicleta a la casa de ella, y luego sonrió mientras miraba la ventana de la habitación de Jun Seo-kei. Susurró buenas noches. Cuando estaba a punto de regresar en bicicleta, Jun Seo-kei apareció de repente a su lado. Al ver a Jun Seo-kei, Jin-woo no pudo ocultar la sonrisa en sus labios. Jun Seo-kei también le sonrió. Justo en ese momento, la nariz de Jin-woo de repente sangró profusamente. Jun Seo-kei buscó apresuradamente papel para que él detuviera la hemorragia. Cuando la sangre dejó de fluir, ambos se sentaron a conversar. Jin-woo se apoyó cansado en el hombro de Jun Seo-kei. Viendo a su novio así, Jun Seo-kei se sintió muy apenada, pero no pudo hacer nada más que acariciarle suavemente la cabeza para animarlo. Al día siguiente, el maestro anunció los resultados del examen final a toda la clase. El hecho de que Anjuno solo ocupara el puesto 36 sorprendió a todos. No solo eso, hoy el Departamento de Capacitación llevó a cabo una investigación adicional sobre el acoso escolar entre An Juno y Jin-woo.
Tanto el maestro como Kwon Jung-go también fueron llamados para interrogarlos. Cuando Yoon Seo-kei se enteró de lo que Jin-woo había tenido que soportar, sintió un dolor inmenso por él. El incidente de An-juno también llegó a oídos de otros padres. Cuando Yoon Seo-kei llegó a casa, su madre le preguntó al respecto. Yoon Seo-kei simplemente permaneció en silencio, y la madre de Yoon Seo-kei quedó completamente conmocionada. No pensó que An-juno hubiera actuado de manera tan grosera. Claramente, las calificaciones de ella y Jin-woo también habían aumentado significativamente. Ambos se estaban esforzando por su futuro. Ella no esperaba que su actitud cambiara de inmediato, solo deseaba que confiara en su capacidad. Ella y Jin-woo seguirían esforzándose más en el futuro. Después del proceso de investigación, An-juno decidió presentar su baja de la escuela a pesar de que el maestro intentó persuadirlo. An-juno tampoco quiso cambiar su decisión. Cuando Jin-woo se enteró, golpeó a An-juno con rabia. Si An-juno abandonaba la escuela, sería solo el acto de un cobarde que huye. Según él, An-juno aún no había reconocido realmente su error. Al final, lo único que le importaba era su propia vanidad. Dicho esto, Jin-woo se fue fríamente. Justo en ese momento, An-juno de repente lo llamó. An-juno guardó silencio por un momento y luego se arrodilló para disculparse con Jin-woo. Después de ese día, An-juno pensó mucho en Jin-woo, pero finalmente decidió abandonar la escuela. Ir a la escuela con esos amigos honestos hacía que An-juno se sintiera avergonzado. Después de despedirse de An-juno, Jin-woo y Yoon Seo-kei se fueron juntos en bicicleta para ver el paisaje. Para prepararse para una buena universidad, Jin-woo se inscribió en un concurso de dibujo. El día del concurso, Yoon Seo-kei aprovechó su tiempo libre para ir a animar a Jin-woo. Con el apoyo de su novia, Jin-woo entró con confianza a la sala de exámenes. Jin-woo dio lo mejor de sí en su examen, aunque aún no sabía el resultado, pero estaba completamente satisfecho consigo mismo. Después del concurso, Jin-woo se apresuró a llamar a su madre. Mientras hablaban, notó el cansancio en su voz. La madre de Jin-woo mintió diciendo que estaba comprando ingredientes para el restaurante, hasta que Jin-woo fue a buscarla al restaurante. Fue entonces cuando descubrió que el lugar había estado cerrado por mucho tiempo. Al día siguiente, Jin-woo se paró frente al restaurante temprano. Vio a su madre irse rápidamente y no regresó hasta muy tarde en la noche. La madre de Jin-woo lo vio entrar al restaurante y supo que ya no podía ocultarle nada. Cuando Jin-woo quiso saber qué estaba pasando, ella dudó. En realidad, el dinero utilizado para renovar el restaurante había sido tomado por una amiga suya que luego huyó. Esto es lo que ella había estado ahorrando durante mucho tiempo. El restaurante ahora estaba demasiado viejo, ella planeaba trabajar para ganar dinero para renovarlo. Luego, reabrió el restaurante. Ella intencionalmente le ocultó esto a él porque quería que se concentrara en el examen de ingreso a la universidad después de hablar con su madre. Yuno había pensado mucho, no podía soportar dejar a su madre enfrentar las dificultades sola. Yuno decidió irse a vivir con su madre. Tan pronto como tomó la decisión, reunió todo su coraje para pedirle una cita a Seo-kei. Le pidió permiso a la madre de Seo-kei para que él y ella salieran un día. Dijo que su madre estaba teniendo dificultades y que él se mudaría a vivir con ella. Eso significaba que no vería a Seo-kei por mucho tiempo. La madre de Yoon Seo-kei escuchó a Jin-woo, reflexionó un momento y luego asintió con la cabeza, aceptando. De repente, también se disculpó con Jin-woo por su reacción exagerada anterior con él. Cuando la madre de Yoon Seo-kei regresó a casa, le dijo proactivamente a Yoon Seo-kei que saliera con Jin-woo. Al ver que su madre le permitía salir con Jin-woo por un día, Yoon Seo-kei le agradeció muy feliz. Luego le envió un mensaje a Jin-woo para invitarlo a salir en la fecha acordada. Jin-woo llegó temprano a la casa de Yoon Seo-kei para esperarla. Luego, los dos fueron juntos al cine, se tomaron fotos de recuerdo y contemplaron el cielo juntos durante todo el proceso. Yoon Seo-kei sintió que Jin-woo tenía algo que decir. Hasta que Jin-woo le contó todo, Yoon Seo-kei lloró mucho, aunque estaba muy triste. Ella aún así apoyó su decisión. Jin-woo abrazó a Yoon Seo-kei con dolor. Aunque él se mudara a vivir con su madre, sus sentimientos por ella no cambiarían. Yoon Seo-kei contuvo las lágrimas y entrelazó su dedo meñique con el de Jin-woo, prometiendo que ambos superarían este tiempo separados. Justo en ese momento, el teléfono de Jin-woo notificó los resultados del concurso de dibujo anterior. Jin-woo había ganado el segundo lugar en el concurso. Jin-woo, feliz, abrazó a Yoon Seo-kei. Cuando oscureció, Jin-woo llevó a Yoon Seo-kei a casa. Ninguno de los dos quería soltarse, se miraron con mucho cariño. Él prometió volver a buscar a Yoon Seo-kei. Siempre y cuando ella siga aquí esperándolo. El día que Jin-woo se mudó, Yoon Seo-kei no fue a despedirlo. Ella no quería verlo partir. Cuando Yoon Seo-kei fue a su clase extra, vio una bicicleta familiar debajo de su casa. Y en la cesta había muchos dibujos. Yoon Seo-kei lloró mientras miraba cada dibujo, todos eran hermosos momentos entre ellos. Después de ver los dibujos, Yoon Seo-kei corrió directamente a la casa de Jin-woo. Pero Jin-woo ya no estaba allí. Al ver el vacío de la casa, el corazón de Yoon Seo-kei se sintió aún más adolorido. Luego, Yoon Seo-kei corrió directamente a la estación de autobuses. Lloró mientras llamaba el nombre de Jin-woo. Cuando Jin-woo vio llorar a su novia, su corazón se sintió como si alguien lo estuviera oprimiendo. Él corrió inmediatamente del autobús. Cuando Yoon Seo-kei vio a Jin-woo, ambos se abrazaron de inmediato, aunque sabían que era un abrazo de despedida. Pero ambos entendieron que esta separación no era para siempre. Algún día se reencontrarían y continuarían escribiendo la historia de amor inconclusa. La película termina aquí. Gracias por verla. Adiós y nos vemos en las próximas películas.